Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con todos ustedes, hablándoles del mundo mágico, de lo oculto, de lo paranormal, de lo misterioso, poder decirles, hey, hay un par de locos con unos atavíos, con unas cuerdas, con unos cuchillos, con unas antorchas y sostienen una caja. Y esa es la caja de Pandora. Tal cual el mito, la leyenda clásica, sino que de ahí salían un montón de cosas malas, eran todos los males del mundo. Y la historia dice que lo que se preservó ahí es la esperanza. Por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Nuestro único cambio es que no son cosas malas per se o para que a usted le vayan a pasar cosas malas, sino son cosas malas del terror o cosas extrañas, asustadoras, terroríficas. Incluso hay muchos oyentes que dicen, pero esta gente, ¿por qué le gusta escuchar estas cosas? Es el divertimento, es el morbo de la gente. Y para eso también están sus monjes, para que los guíen, para que les digan, muchachos, no hay problema, no se asusten. Estamos todos ahí en grupo con estas antorchas, estas linternas y nos estamos protegiendo. Y si al final del día, si al final de las 2 horas usted dice, no, esto es una porquería o esta gente llama a Satanás, bueno, listo, no podemos hacer nada. Otra gente dirá, qué maravilla, qué chévere, estamos de acuerdo o parcialmente de acuerdo o entre todos busquemos la verdad, que eso es lo que quiere uno siempre como periodista, encontrar la verdad de las cosas y si definitivamente no se puede explicar, pues lo dejamos así, queda perfecto para el programa de misterios. Su servidor El Chancho y estoy al lado con Toby. Muchos programas ya, más de un año larguito, querido Toby. Hoy, ¿cómo viene usted? ¿Usted viene hoy con qué? ¿Con cuerda? ¿Con cuchillo? ¿Con antorcha? Para la presentación, querido Toby. Yo vengo es con una especie de sable, Chancho, la verdad, amarrado a la espalda porque uno no puede andar por ahí en la oscuridad sin nada que lo proteja y siento que es como lo necesario por estas épocas que están ocurriendo tantas cosas en este mundo que uno no sabe cuándo puede estallar todo, Chancho, la verdad, pues lo siento yo así, no sé si usted de pronto tiene como esa misma percepción de lo que ha estado pasando. Concuerdo y no es por ser como trágico, sino pues como esto es un programa precisamente de entretenimiento paranormal, pues que sea, imagínense eso, te está escuchando podcast paranormal y de pronto ve que amanece a las 12 de la noche, juepucha, la guerra nuclear, puede ser. Puede ser. Y sí, pasan muchas cosas en el mundo que uno dice increíble, la podredumbre humana, el famoso terror real, donde hay muertos de verdad, donde no es, que es que el fantasmita, que el ovni, o efectivamente sí es el fantasmita, sí es el ovni, pero hay gente que dice, hey, respeten muchachos, porque son temas bacanos. Y yo he dedicado toda mi vida a la ufología o al chupacabras o a la criptozoología y también son temas interesantes. Esa es la gracia. Y no nos gusta quedarnos en un solo tema. Cuando usted vea los bautizos del programa, es decir, los nombres del programa, es generalmente
relacionado con como el panelista principal, porque si no tocaría poner 500 nombres. Pero entonces nos gusta es que el programa vaya de un lado al otro, porque es que 2 horas son 2 horas y usted en 2 horas hace muchas cosas, ya sea en vivo o en el podcast si lo está escuchando por la mañana, y le gusta, mire, hablaron de esto, hablaron de esta otra noticia, hablaron de esta conspiración, y que saltemos de un lado al otro. Recuerden, @el Chancho 414, @DJ Toby FM, @los 40 Colombia, numeral La Caja de Pandora los 40. Toby, ¿usted qué opina de esos muñequitos o a veces no necesariamente tiene que ser el nombre que se le conoce como duende, porque también pueden ser hadas o también pueden ser orbes? ¿Usted cree en esos muñequitos, seres, entidades, o de plano eso no existe? ¿Usted qué opina de esas denominaciones, Toby? No, yo creo que esos espíritus o entidades, como usted dice, sí existen. Yo digo que ¿Para qué vienen? ¿Son malos? ¿Nos quieren ayudar? ¿O quieren cuidar solamente la naturaleza como en un principio nos enseñaron? ¿A qué viene esa gente? Bueno, yo creo que ellos pueden existir buenos y malos. Creo yo que podrían ser seres como de los bosques. Igual uno pues ve mucho, ¿cómo se dice? Como muchas historias que dicen que ellos son los cuidadores del bosque, que tienen una ollita con sus monedas y que entonces, que si le roban las monedas, entonces ellos empiezan como a buscar y todo eso. Entonces, por ejemplo, por ese lado, podría yo pensar que pues que son buenos hasta que alguien les hace como un daño, ¿cierto? Pero creo yo que son como criaturas del bosque, son como las encargadas de proteger cierta parte de la naturaleza, creo yo, es mi concepto. Pues obviamente si alguien tiene algún concepto totalmente diferente es válido, pero eso es lo que creería yo que son los seres. Y esa es la gracia del programa. Va a venir nuestro tradicional, el gran Miguel investigador, porque además también viene a actualizarnos por unas investigaciones que ha hecho en distintas partes de Colombia y han salido unos documentos. Ahorita más adelante los promocionaremos. El man se ha hecho literalmente películas, o sea, estoy hablando de documentos de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, con unas vainas salvajísimas de psicofonías, pero pues el man no solamente hace exploración urbana, el man también hace estas investigaciones. Y hay la diferencia, o no diferencia, no, es que como son tantas clasificaciones, él sostiene que no solamente será el bosque, sino a veces hay gente en serio mala que quiere nuestro dinero o simplemente pegarnos, mamarnos gallo, ese duende burlón que es coqueto, que le toca las pochecas a las niñas o que hace trenzas en los animales, también existe. Y también existen como especies de hadas que son buenas, pero digamos que ya se acercan un poco más a los ángeles, a lo humano, y no es tanto los bosques. O sea, lo que vamos a aprender, aparte de lo que dice Toby, es que hay muchas clasificaciones y hay muchas cosas locas y raras, y apenas para este programa. Un tema que les encantará y que seguramente usted va a decir qué nota estar de noche tomándome un vinito, tomándome un café para esto que se llama La Caja de Pandora de los 40. Ojo, el disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, queremos entre todos buscar la verdad, y vaya desde ya a nuestras redes sociales y al numeral para que nos podamos comunicar. Todo lo oculto, todo lo paranormal, todo lo misterioso, La Caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la Caja de Pandora de los 40. La Caja de Pandora de los 40. Caja de Pandora de los 40, La Caja de Pandora de los 40, domingos de 8 a 10 de la noche en vivo a través de YouTube, y ya el resto de la semana quedan en las distintas plataformas, en Spotify, relacionado con Google, con Deezer, el resto de plataformas de podcast. Escúchelo a cualquier hora del día. Le recomiendo que lo haga de noche para que conserve pues ese mood. O en mismo vivo, un dominguito con una cervecita en la penumbra mientras realiza trabajos o diligencias, bacano, ¿no?
el gran contador de historias, gran investigador, también busca buenas entrevistas, se fajó con ese especial de Ángeles, pero ahora las entrevistas del común o lo que llamamos el Voz Populi, opinión de la gente con historias de terror. Es el gran Toby, @DJ Toby FM. Ojo a todo lo que le cuenta la gente en su grabadora. Esa es la caja de Pandora de los 40. Nosotros continuamos en la caja de Pandora de los 40 y como siempre nos encanta salir a las calles a preguntarle a los oyentes acerca de experiencias. Ya estuvimos también en el Cementerio San Pedro en nuestro especial de varios capítulos donde usted, si quiere revivir los mejores momentos, pues ahí lo tiene a través de nuestro canal de YouTube. Pero por acá vamos a preguntarle a la gente qué historias o hechos paranormales le han sucedido. Por acá estoy con Lauri. Bueno, Lauri, bienvenida a la caja de Pandora y vamos a contarle, porfa, a los oyentes de pronto qué experiencias te han ocurrido a ti o a alguien cercano que tú conozcas. Bueno, mira que mi mamá tenía una finca, ella solía cuidar fincas, entonces era bastante amplia, ¿no? Bastante grande. Había una cabaña, la finca y la casa en donde ella se quedaba. Entonces se escuchaban los rumores de que en la cabaña, siempre a cierta hora de la noche, tipo 12 de la madrugada, a una salía de la cabaña una mujer en un caballo vestida de blanco. Decían pues las personas de alrededor de la finca que ella le encantaban los hombres casados. Entonces siempre que la finca la ocupaban, digamos que se iba a perseguir a los manes que estaban ahí hospedados y amanecían al otro día con rasguñitos. Yo nunca la vi, pero mi padrastro sí la vio. ¿Y a tu padrastro en algún momento le llegó a tocar, le llegó a sentir de pronto algo como una persecución o que de pronto alguien se le sentaba al lado o algo parecido? Él me decía que cuando entraba a la cabaña sí sentía como una presencia maluca, la vibra era bastante fuerte y a él también le aparecían rasguñitos. Y cuando su mamá de pronto veía esos rasguños, ¿siempre se la daba eso o de pronto surgía algo también de desconfianza? Porque pues si uno muchas veces llega a un lugar donde le cuentan pero no ha visto, puede generar como otro tipo de sensación. Pues digamos que mi mamá no era muy desconfiada, yo creo que sí le creía más al mito que había de eso. En este programa paranormal, esa experiencia que de pronto te haya tocado a ti, a tu familia, de algo que uno dice, venga, no encuentro una explicación de cómo ocurrió. Es una explicación entre triste pero a la vez bonita. 6 de abril de 1993, yo tenía 9 años, no empiecen a hacer cuentas en este momento. Yo tenía 9 años y tenía un primito, Mauricio, de 6 años. Íbamos por la avenida Las Vegas, él igual ya era muy autosuficiente, a pesar de tener 6 años ya se movía muy libre. Después de jugar fútbol, íbamos por la avenida Las Vegas, él tiró la bicicleta como para pasar la calle porque otro primo más adelante se pasó la avenida y no se fijó y venía un carro y lo atropelló. O sea, al frente mío lo levantó, yo vi todo el recorrido que hizo, cayó. Tristemente el niño murió casi que instantáneamente. A mí me tocó ver todo el accidente, o sea, yo quedé con un trauma muy horrible. Yo prácticamente me sentía loco, no paraba de llorar, yo no me hallaba ni donde mi mamá ni donde mi abuelita. Me daba mucho pesar ver a mi tía llorando desconsolada. Yo 2 días así que yo no dormía, me daban aromáticas. Un niño en cuarto primaria, o sea, no tenía como explicación de mi estado mental. Obviamente sabía que era por lo que le pasó a mi primito. Al tercer día, eran más o menos las 2 y pico de la mañana, yo estaba durmiendo, tratando de dormir igual muy asustado todavía, y yo sentí como un frío. Yo sentí un frío, pero a la vez cálido. O sea, el frío fue el que me despertó, pero sentía como una energía cálida. Y yo, ¿qué está pasando acá? Cuando abrí los ojos, les aseguro que yo lo vi ahí. Yo lo vi ahí, mirándome a los ojos. Trató de tocarme el hombro, obviamente como de una manera espectral, digamos como una especie de fantasma, pero con la voz clara de él me dijo: relájese, Joan, que usted no tuvo la culpa. Tranquilo, que yo estoy bien. Calme a mi mamá. Y se fue. Y yo desde ese momento, yo sentí toda la calma y tuve el valor
de hablar también con mi tía, de decirle que se me había aparecido. Desde ese momento mi tía también, a pesar de su dolor, también se calmó un poco y vio que tristemente fue un accidente, que nadie quería que pasara, pero sentir ese frío, pero con una energía cálida y que te hable y te diga que vos no tenés la culpa. Y yo soy una persona muy escéptica, yo ni siquiera soy religioso, yo soy una persona agnóstica, yo no soy creyente, pero ese evento, la verdad, sí me marcó y me marcó muchísimo. ¿Por qué crees vos que de pronto se te manifestó a vos y no de pronto a la mamá? Que obviamente un dolor de madre es una cosa muy, muy berraca para muchas cuando pasan este tipo de cosas tan trágicas. Pero ¿por qué crees vos que fue por medio de vos que llegó el mensaje a la mamá? Yo creo que se manifestó por medio mío, obviamente conociendo la angustia de su mamá, pero como estaba al lado mío, yo asumí indirectamente, ay, yo por qué no puse cuidado, yo por qué no cogí la bicicleta antes, yo por qué lo dejé pasar, pero no, o sea, fue un momento, el niño no se fijó, se cruzó de una y lo mató el carro. Entonces yo creo que se me apareció a mí precisamente porque necesitaba sentir esa tranquilidad de que yo no había sido el culpable. Yo tenía, digamos, como decimos en Antioquia, ese taquito aquí y él se apareció. Sentí su calma, sentí su energía porque éramos muy unidos. Yo a veces no me iba para entrenamientos de fútbol por irme a jugar con él. Y entonces yo digo, se me apareció porque dijo, no, a pesar de ser mi mamá, mi primito necesita calmarse más o se va a enloquecer. Ahí tenemos entonces más historias en esta noche con la caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes y con el mundo del oculto, lo paranormal. Para los que preguntan si tendremos temporada audiovisual, pues yo también me hago la misma pregunta y ojalá, porque el problema no es si hay 100, 200 capítulos, no, con que haya unos 5, 6, 7 capítulos en el segundo semestre yo me doy por bien servido, que es más o menos lo que tuvimos en nuestra primera temporada audiovisual. Como dice Toby, cuando usted entra en el podcast de YouTube, se encuentra con que está solo los de audio y hay una temporada audiovisual donde hubo varios programas, mal contados, qué sé yo, 10 programas. Entonces esa es la idea, que podamos tener unos audiovisuales donde se nos vean los rostros, más estos podcasts. Obviamente la idea sería transmitirlos otro día para que ustedes tuvieran doble sabor, información, entretenimiento o simplemente terror. Recuerden, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Vamos directamente a la zona de misterios. En la mitad vamos a tener una nota muy increíble, o bueno, una historia increíble que mandan los oyentes. Ya vamos para allá también, nos la va a narrar el señor Toby. Pero primero vamos precisamente con estos encuentros, supuestos encuentros reales con los duendes, con las hadas. Póngale cuidado, Toby, ahorita después de leerlo, usted me dice qué opina, si será que tiene cara de verdad, mentira. Estos son supuestos encuentros de verdad. No es que alguien se los inventó, sino que supuestamente sucedieron. Primero, el encuentro de Hawkinsville, los goblins en Kentucky. Goblins no necesariamente son duendes, a veces esos goblins se relacionan más como entidades como de videojuego, como espectros, pero pues es una palabra que anglosajonamente también los ha relacionado a lo que nosotros conocemos como el duende de verde. Pero goblin también podría ser una entidad así como de esos videojuegos, así como con mantos
mantos oscuros, ese podría ser como un goblin, como un medio fantasma. En la noche del 21 al 22 de agosto del 55, una familia, 5 adultos y 7 niños en Christian County, Kentucky, reportó haber sido atacada por numerosos seres pequeños y de ojos brillantes, a los que llamaron los goblins o Little Green Men. Testigos describieron criaturas de aproximadamente 60 centímetros de alto, con orejas puntiagudas, dedos alargados y ojos amarillos que se asomaban por las ventanas y puertas. Afirmaron haberles disparado durante casi 4 horas, tal cual las fuerzas policiales y militares acudieron encontrando ventanas rotas y agujeros en las pantallas o en las ventanas, pero no había ninguna criatura. Es decir, como les digo, hay pues por lo menos una minuta policial para decir que esto fue verdad y no que alguien se lo inventó. Diversos investigadores han analizado el caso y John Nickley del comité del Skeptical Inquiry, es decir, un escéptico, sugirió que los testigos habrían confundido búhos cornudos con entidades fantásticas, incluso mientras caía un meteorito. Sin embargo, los ufólogos y creyentes en lo paranormal destacan la cantidad de testigos, la duración del evento y el detalle del comportamiento de los goblins voladores. A pesar del misterio, el incidente figura en los archivos del Project Blue Book como un engaño, pero sigue siendo un referente duradero en encuentros fantásticos y de duendes en los Estados Unidos. Es decir, este aparece como en el top of mind de encuentros con duendes en los Estados Unidos. Este suceso dio lugar a un festival anual en Hopkinsville llamado el Little Green Men Days y ha sido adoptado en la cultura popular como la inspiración para algunas películas de terror y comedia. Aunque muchos lo desestiman como un caso de histeria colectiva o avistamiento de fauna local, para otros continúa siendo una de las experiencias más documentadas de criaturas pequeñas en América. Es un relato atemporal sobre duendes al borde de lo fantástico. Pero hay más. Los fairy sightings modernas en Montana, Estados Unidos, cuando dicen fairy es hadas. Según testimonios recopilados por el Other Wild Oracle, una investigadora del tema, muchos residentes han reportado ver hadas o gnomos. Vea, estos personajes no los anotamos y también cuéntemelos dentro de esas criaturas, porque gnomos no necesariamente son duendes. En zonas boscosas de los Estados Unidos, por ejemplo, una mujer de Montana afirma haber fotografiado 2 orbes en movimiento en su casa, tras pedir permiso a supuestas hadas presentes. Otro testigo menciona: "When my daughter was a toddler, I saw a gnome playing with her in a broad daylight. He was translucent, 2 to 3 feet tall, brown curly hair, red pointed hat, played bass." Es decir, vio una pequeña hada cuando ella era muy niña, era un gnomo, no tanto un duende, y exacto, ella pues era chiquitico. Vio además que tenía un vestido como de colegial con plates como de cuadrados y barras, un plate como la falda colegial escocesa. Estos relatos sostienen que las entidades tienen un aspecto infantil travieso y vinculado a elementos naturales, los arroyos, los jardines, y que viven en conexión con los bosques o las montañas locales, como dijo Toby. Algunos testigos incluso hablan de pequeños seres invisibles que interactúan con objetos o con los niños, generando sensación de energía espiritual. Estas experiencias, según la fuente, ocurren con cierta frecuencia y provienen de personas de la calle, fotógrafos amateur y familias que comparten fotos y registros personales. Pese a la falta de reconocimiento oficial, estas visiones han captado el interés de seguidores del estudio faérico y comunicaciones paranormales. Aunque no hay pruebas concluyentes, más allá de orbes y fotografías difusas, el volumen de testimonios, especialmente en regiones como Montana, sugiere que el folclore de las hadas persiste y vive en escenas contemporáneas en Estados Unidos. Aquí dejan un asterisco como diciendo que Montana es uno de los lugares, aunque bueno, Montana es estado, ¿no? O sea, es gigante. Tendría que ser muchos lugares de Montana como uno de los lugares más creyentes en hadas o gnomos o duendes. Y finalmente, un duende en Texas. En Reddit, un usuario relató un encuentro aterrador con un duende que era muy pequeño, Texas evidentemente. En una noche, mientras el acompañante invitaba a entrar a la casa, el usuario permaneció en el porche. Vio algo emerger de la maleza, una figura de unos 60 centímetros, delgada y pequeña. Al acercarse, este ser le lanzó una piedra que casi lo golpea. Tras esto, el usuario correría adentro y saldrían huyendo, alertados por el dueño de la casa, que advirtió que habían asustado a los duendes, que si permanecían ahí, pues se iba a complicar el asunto. El relato continúa. "I then saw something emerge from the weeds. Looked like a 2 foot tall, skinny little guy. Saw me and ran into a rock. It was thrown back on my head." O sea, la misma descripción, sino que la piedra esta vez caería en su cabeza. La reacción del dueño de la casa fue urgente. "Teníamos que irnos y no volver", lo que muestra que en algunas comunidades aún existe el miedo real hacia estos seres. Aunque es solo un testimonio, refleja 2 puntos clave. El duende es percibido como un ser real, activo y agresivo. Aquí lo pintan como un man no tan chévere. Y en la cultura popular actual hay quienes siguen creyendo en ellos y advierten sobre su peligrosidad. La narración sostiene impacto psicológico directo y una interacción física en lanzamiento de objetos, lo que distingue a simples avistamientos imaginarios. O sea, hay interacción. No es que vi ahí una vaina difusa, sino nos agarramos, nos pegamos, me lanzó, me pegó, me habló. Estos 3 casos presentan niveles crecientes de documentación, desde informes familiares con interacción policial hasta experiencias personales en páginas especializadas y testimonios directos con impacto físico. Quiere decir que hay una alta probabilidad de que esto
en mi escalómetro no sea 0, sino por lo menos la mitad, 50, 60, 70%. Ahora va Toby y le meto ahí varias preguntas en una. Vio que son distintos tipos de comportamientos, vio que son distintos tipos de seres, más o menos lo que vos pensabas de la naturaleza con otras cosas adicionales y en general la calidad pues de estos relatos aterradores o no. ¿Qué opina de todo esto, Toby? Y Chancho, pues como usted pues como lo hablamos al principio, yo creería pues que eran como seres de bosque, de protección y todo eso, pero mire que hay de todo tipo, de los que les gusta jugar, atormentar, cuidar, y creo que eso se podría decir que es una, no sé si dividirlo o mencionarlo como razas. ¿Usted creería que se podría decir que son razas de duendes o simplemente como que cada uno tiene una naturaleza diferente a la que defender? Sí, es más, serían subrazas, porque si usted me dice duendes, entonces ahí serían como razas de duendes, pero ya un gnomo es otra cosa, y ya un nada es otra cosa, y ya un orbe es otra cosa. Entonces serían varias clasificaciones. Y mire que dentro de las historias pasa lo que decíamos, de pronto el hadita es más del arroyo, de que estamos cuidando, de que sí, como que la naturaleza, que cuidado no me vayan a dañar esto, y en la última historia directamente el man borracho o quién sabe qué, tirando piedras a la gente, ¿no? Sí, exacto, o sea, por eso le hacía yo como la aclaración, porque, por ejemplo, yo siempre que alcancé a ver, por ejemplo, películas de duende, siempre era como que la gente iba en el bosque, se encontraba la ollita con oro y luego entonces ya la persona se llevaba las monedas y entonces el duende trataba como de ir a encontrar como sus monedas, entonces ya empezaba era como a pelear con los humanos y todo eso, bla, bla, bla. Entonces creería yo que era como más o menos así. Sí, y mire, ahora sí, si nos metiéramos dentro de las razas de los duendes, pille que el de las monedas, como el que es el avaro, verde, sería más celta, sería más anglosajón, más británico. Y hay duendes acá y los que ven supuestamente no son como más indígenas, de hecho, incluso, o sea, como realmente como pelo negro, como un indigenita muisca, como más con los animales, no tanto del dinero, más exacto, más coqueto de pronto con las mujeres, aunque dicen que los celtas también son más coquetos, colores distintos, rojos, por ejemplo, cuando se habla de rojos, es más por allá por el lado de Oceanía, por el lado de esa Asia pegando contra Oceanía, es decir que ahí ya podríamos hablar de distintos comportamientos dentro de los mismos duendes. Y los gnomos, Sí. serían más bichitos como amigos de las hadas, e incluso hasta más pequeños. Un duende podría crecer, un duende ya podría incluso hasta ser como una persona de baja talla, incluso por ahí 1 metro, pues, y me lo pinto, como usted dice, con la olla, todo agresivo, con la nariz, con esos zapatos así como de Aladino, con chapa. O sea, hay de todo. No solamente, a lo que me refiero es que no solamente es un tema misterioso, sino que también tiene su tema cultural, tierno, de naturaleza y obvio, terrorífico, ¿o no, Toby? Sí, la verdad es que yo pierdo mucho en eso, Chancho, y sabe también qué historias me han tocado mucho acerca también de los duendes, de este tema, o por ejemplo yo conocí un caso de una mujer que decía que un duende se había enamorado de ella, no sé si usted de pronto ha escuchado historias parecidas. Sí, que los duendes se enamoran de las viejas, sí, claro. ¿Y cómo era? Que por ejemplo ella decía que pues ella tenía a su esposo y con ella pues ella sentía que en las noches cuando ella estaba durmiendo, ella decía que ella sentía que como que ella no se podía mover, como que le daba una especie de parálisis del sueño, pero ella manifestaba que en medio de esa parálisis del sueño ella sentía que a ella la besaban, que alguien se le montaba encima, que le daba besos, y ella terminó pues obviamente ya teniendo relaciones con su esposo, ella terminó con un embarazo. Ella termina embarazada, tiene su primer hijo y cuando lo tiene, no sé qué, empieza pues el tema de la dieta, todo eso, y al tiempo otra vez vuelve el duende y la sigue como molestando. Ella le expresa pues como al esposo, buscan un padre, el padre dice pues que haga como unas vainas ahí, pero a la final no, como que no encuentran una solución. Ella vuelve y queda en embarazo del segundo hijo y el duende sigue, ella queda en embarazo de su tercer hijo y ella, pues lo digo porque ella misma me contó la historia, y es que ella dice que ella quedó gordita, ella quedó troza y que digamos empezó a sufrir como unos problemas de acné, o sea, el cuerpo y ella físicamente cambiaron mucho. Entonces ella como que entre risas me decía como que yo primero era muy bonita antes de tener mis 2 primeros hijos y al tercer hijo como que el cuerpo ya me cambió tanto que ya el
duende hasta ya me dejó de querer. Y ella decía que después de que ella tuvo como ese tercer hijo y tuvo ese cambio físico, que ahí fue cuando realmente el duende la dejó de molestar a ella. Ok, no, tiene todo el sentido y sí es muy relacionado con el tema de, pues, de los duendes, de la coquetería y demás. Si usted quiere opinar algo diferente o si usted está de acuerdo, pues nada, numerar la caja de Pandora a los 40. Pero vamos directamente a los relatos, querido Toby, y por no decir extraño, curioso. Es un oyente me pareció curioso y no todo, su nombre, su relato, todo. Entonces, adelante, Toby, hágale. Bueno, antes de empezar esta historia, pues yo les quiero recordar a ustedes que ustedes son parte importante de este programa, donde ustedes nos pueden enviar sus historias a través de nuestras redes sociales, como @elchancho414, @DJTobyFM y a través del numeral La Caja de Pandora a los 40. Ustedes ahí nos pueden enviar sus noticias, nos pueden decir, vea, ustedes no han hablado de este tema, ustedes no han comentado este video, y nosotros inmediatamente pues nos desatrasamos o nos colocamos al día con todo lo que esté pasando en el mundo. Y por acá pues vamos a hablar de una historia que nos enviaron, Chancho, llamada El silencio de Eravelir. Se llama así, El silencio de Eravelir. Dice que en las heladas tierras altas de Islandia, entre fumarolas sulfurosas y campos de lava endurecido, encuentra este lugar, una zona geotérmica olvidada por el tiempo. Durante siglos, los ancianos locales advirtieron que nadie debía permanecer allí después del anochecer. En el invierno de 1983, un grupo de investigadores paranormales decidió desafiar la advertencia para estudiar los rumores de presencias sobrenaturales. Y a medida de que caía la noche, el aire se volvió espeso y el calor de las fuentes termales fue reemplazado por la humedad helada, parecía emanar del suelo mismo. Poco después de la medianoche comenzaron los lamentos. Voces guturales salían del vapor como si los muertos lloraran por algo que jamás habían descansado. Uno de los investigadores fue arrastrado por la fuerza invisible hacia una grieta en la tierra. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba rígido y sus ojos completamente negros. Los demás huyeron a la cabaña, pero allí no encontraron seguridad. Objetos empezaron a volar y las puertas se cerraban solas. Un espejo estalló, revelando un reflejo de una criatura descomunal con los ojos brillantes y las garras ensangrentadas. Un hombre lobo que era de la vieja mitología nórdica. Durante las siguientes horas, la cabaña fue asediada por la presencia. Los fantasmas antiguos de los antiguos colonos, quemados por la lava de los siglos atrás, aparecían en los rincones gritando nombres desconocidos y sangrando por los ojos. Uno por uno los sobrevivientes fueron desapareciendo. Algunos fueron arrastrados al bosque por criaturas con mandíbulas imposibles. Otros se perdieron en los corredores que antes no existían dentro de la cabaña. Solo uno de ellos logró escapar al amanecer, medio desnudo y en un estado en shock, con su piel cubierta de símbolos que no recordaba haber visto nunca antes. Años después, esta persona llamada Freyja vive recluida en un lugar llamado Reykjavik, algo así se llama, Reykjavik. Aún dice que lo atormenta con visiones, sonidos que nadie más oye, y en su espalda lleva una cicatriz que parece una garra. Nadie ha vuelto a este lugar desde entonces, y aunque los turistas preguntan por qué no se encuentra el lugar en los mapas, los guías simplemente dicen: ahí no hay nada. Pero en las noches, cuando la nieve cae en silencio, los locales juran oír aullidos lejanos y pasos de algo que no debía caminar entre los vivos. Esta historia nos lo envía un hombre llamado Mick Litmanen. Dice que es de los Estados Unidos, y pues eso es como la historia que nos encuentran o nos participan los oyentes en esta noche, Chancho. Pues amigos, si es para que crezcamos, si es para que efectivamente desde el entretenimiento, desde el terror, desde el misterio, pues tengamos contenido, pues gracias. O sea, lo que siempre decimos, pues no nos importa si usted se llama Pedro o Pablo Martín, estoy seguro que ese es como un seudónimo que el man se puso, y por eso convidamos a todas las personas a que no les dé pena. Póngase otro nombre si le da pena. No, que es que yo no quiero salir ni que se den cuenta que yo soy costeño. Listo, pues se pone otro nombre y dice que es de, sé yo, de Rumania, lo que sea, pero el contenido estuvo bueno, como sangriento, como raro. Identifiqué ahí como unos hombres lobo. Reykjavik es la
capital de Islandia, al que no sé. Pero tenía como un montón de cosas ahí todas. Exacto, mezcló muchas vainas raras, ¿no? Como Sí, señor. fantasmas, como con hombres lobo, pero perfecto. O sea, don Lidmanen, muchas gracias. Este es el tipo de contenido que yo espero, obviamente desde el respeto, ¿no? Porque pues si estamos haciendo un programa paranormal y viene alguien a mamar gallo, pues no va a ser chévere. Pero si nosotros estamos pues como sintonizados con la vuelta, me parece genial. ¿Y usted qué opina? Que sí, como muy loca, pero ¿cuál es su calificación de la historia? ¿Qué opina, Toisin? Bueno, Chancho, a mí la verdad me gusta las personas cuando nos envían sus historias porque puede que sea una historia inventada, puede que tengan mucho el parecido una con la otra, pero siempre cada una tiene como su misterio, su misticismo, y eso es lo que yo creo que vale la pena como resaltar entre todos los oyentes que nos envían sus participaciones. Listo, eso es lo que teníamos que contar en cuanto a las historias de los oyentes. Hoy, de una vez voy adelantando, yo voy a quemar mi parte noticiosa para contar otra historia, aunque el oyente dice que es real y que sí supuestamente está sucediendo en Bogotá. Es un spoiler que estoy dando para el siguiente bloque. Pero no, en este bloque todavía no voy con historia, querido Toisin. Voy a hablar de algo que también un elemento súper conocido, que en otros lados no le llaman así, el famoso chupacabras. Aquí sí voy a comenzar al contrario, antes de preguntarle como a Toy si opina que es chévere o no chévere las historias que voy a contar. ¿Usted sí que cree que ese bicho existe o de pronto no es como nos lo imaginamos y es cualquier perro, es cualquier murciélago y somos nosotros los que decimos que el chupacabras existe cuando puede ser cualquier animal normal, Toy? Bueno, Sancho, yo le voy a ser muy sincero con mi opinión. Yo siento que ese animal llegó a un punto donde sí pudo haber existido. ¿Lo mataron Siento o que qué? el chupacabras sí pudo haber existido, pero también siento que ya la gente, digamos que con el pasar de los años, empezó a hacer que el mito obviamente existiera muchísimo más, que estuviese vigente. O sea, como que todas las historias que pasan como que las quieren justificar con que, eso fue el chupacabra, eso fue el chupacabra. Yo siento que de pronto la criatura sí existió, pero también siento que ya de pronto la criatura ya murió. Entonces me encuentro con casos que serían notables como una especie de top 3 de lo que fue lo más top de los top de la chupacabras y que fue lo más cercano a que se haya acercado una policía ambiental y haya dicho, bueno, analizamos el bicho, pues a los que murieron, y efectivamente esto no tiene cara de que haya sido un murciélago, ni un señor, ni nada. El primero es del año 95, quizá precisamente de los albores de las primeras historias del chupacabras. Puerto Rico, Orocovis Canovanas. En marzo del 95, en la región montañosa de Orocovis, Puerto Rico, se encontraron 8 ovejas muertas tras un ataque nocturno que dejó 3 pequeñas perforaciones en el pecho de cada animal. Además, según varios relatos, las ovejas estaban completamente drenadas de sangre. Poco después, en agosto de ese mismo año, se desató una ola similar en Canovanas, donde se reportaron más de 150 animales asesinados bajo el mismo patrón sangriento. En noviembre del 95, Madeline Tolentino, residente del barrio Campo Rico en Canovanas, relató haber visto un día un ser bípedo de aproximadamente 1,20 m con ojos rojos brillantes y piel gris que corría velozmente entre los árboles. Esa misma noche, otra testigo en Caguas afirmó que la criatura ingresó a su casa, rompió un peluche infantil, dejó un extraño limo y se esfumó, cargando consigo un aura de viveza alienígena. El caso escaló a niveles oficiales y el alcalde José Chemo Soto organizó búsquedas con policías y voluntarios en varias fincas sin resultados, y se cree que hasta 300 animales murieron durante esa oleada. Las características descritas, saltos tipo canguro, ojos rojos, perforaciones circulares, constituyen la base del mito moderno del chupacabras. A mí me sale como resaltadito, como diciendo es lo más, mejor dicho, como lo más cercano a una investigación como policial. Efectivamente aquí hablan de un alcalde y todo, y que no es como tan que alguien se inventó esta historia y la dejó en Twitter. Y obvio, pues cualquier Twitter ni qué carajo si estamos hablando del año 95. Agosto del 2007, Cuero, Texas. En agosto del 2007, Phyllis Canyon, granjera en Cuero, Texas, encontró 3 cadáveres de animales exagües en su propiedad, además de casi 30 aves de corral muertas en condiciones similares. Ocupada por el patrón de sangre drenada, fotografió los cuerpos y contactó a autoridades de vida salvaje para su análisis. El primer veredicto del State Mammologist indicó que se trataba probablemente de un zorro gris afectado por sarna extrema. Bueno, pero mire, pilla, aquí por lo menos encuentran un sospechoso en un animal normal, que eso es lo que yo digo. También puede ser un bicho normal que esté enfermo. Si usted de lejos dice es un alien y resulta que es un
si es ya de per se un oso o un ser enfermo, pues no va a tener pelo y se va a parecer a cualquier otra cosa, porque calcule o imagine en su cabeza un animal sin pelo. Es más, imagine en este momento a un oso sin pelo. Estoy seguro que si lo va y lo googlea, se va a sorprender, va a decir, así se ve una cosa de esa sin pelo, o sea, va a parecer un alien. Más adelante, en noviembre, investigadores de la University Texas State San Marcos confirmaron mediante análisis de ADN que los cuerpos eran coyotes enfermos manifestando pérdida de pelo, imágenes extrañas que habían confundido fuertemente quienes los hallaron. Este episodio cimentó la explicación estándar, un patrón recurrente en Estados Unidos de chupacabras, que simplemente resultan ser animales autóctonos o coyotes o zorros con sarna severa, generando impresiones aterradoras para los testigos no acostumbrados, es decir, la explicación que yo acabo de dar. Y uno último, Elmendorf Beast, o sea, era un bicho que se le llamaba la bestia de Elmendorf. Agosto del 2004 en Texas, Estados Unidos. El ranchero David McNally disparó y mató un animal inusual de unos 9 kilogramos con piel azulada y calva, gran mordida y aspecto perturbador. Un análisis inicial en el San Antonio Zoo no pudo identificarlo. La apariencia entre canina y extraña alimentó rumores de que sería uno de los monstruos chupacabras. Sin embargo, pruebas de ADN en la Universidad de California Davis determinaron finalmente que se trataba de un coyote con sarna demodésica o sarcóptica. En síntesis, una enfermedad que le causaba pérdida casi total del pelo. Hallazgos posteriores de otros cadáveres similares en la misma zona confirmaron constantemente la misma explicación: coyotes enfermos no críptidos. Este caso se convirtió en un ejemplo clásico del chupacabras moderno, un animal enfermo capturado en la creencia de tratarse de algo paranormal. Un portavoz incluso afirmó: "It's your typical mangry canid", es tu típico cánido con sarna. Pero nuestros amigos, los amantes de lo paranormal, o sea, cualquier Chancho y Toby de Estados Unidos y específicamente de Texas, dijo: ahora lo que tienen que explicar es la pandemia de eso. Tiene toda la razón el Chancho o el Toby, porque no dice quiénes son, quienes como diciendo, los escépticos dicen eso, listo, ahora explíqueme por qué hay una pandemia de coyotes y de bichos todos sin pelo. ¿Sí me entiende? Porque listo, encontró una explicación y sí es un coyote. Pero entonces, ¿por qué se multiplicó eso y en varios lugares? Es más, ojo que en uno fue en Elmendorf y el otro fue en Cuero, pero hay más lugares de Estados Unidos con el bicho con las mismas condiciones. Entonces ahí se reduce un poquitico el escepticómetro, porque ahí uno dice toda la razón. O es alguien que loco, malo, que le dio mala comida a estos pobres animalitos y entonces se generó una pandemia de bichos sin pelo. O es el único lugar en el mundo donde los coyotes y los zorros no tienen pelo y que además este caso no haya, o sea, porque primero se llevó a un zoológico y ahí casi no dan con el chiste. Tocó hacer más análisis. Quiere decir que a la primera no estaba tan claro de que fuera un zorro o un coyote. Me parece súper interesante la explicación. Algo más antes de cerrar el bloque. ¿Qué opino de todo lo que dije yo ahí con los chupacabras? No, Chancho, la verdad es que como dice usted, o sea, entran a explicar una cosa, pero terminan como dejando en duda lo siguiente. Y es, pues, o sea, ustedes están investigando una cosa, pero ¿dónde me va a sacar la explicación de lo siguiente? Que era lo del tema de la propagación de todo esto. Sí, por eso estaban haciendo, le va a poner una enfermedad, una simpelovirus. Se apodera de todos los animales del mundo y entonces ahí la explicación fácil es que todos los animales no tienen pelo. Sí, evidentemente, a ver, creo en lo científico. Y si el ADN dice que el animalito está enfermo, perfecto. Pero como se vuelve repetitivo y no es una sola vez y es en varios lugares, pues entonces ¿quién le está haciendo el mal a eso, a todos esos animales? Muy ratas los que le hagan eso. Sí, como si hubiese sido un experimento también o lo hubieran hecho de aposta. Sí, exacto. Ahí uno dice mucha rata, entonces con todos los bichitos, ¿para qué los dejaron sin pelo? Bueno, ¿y usted qué opina? Por favor, háganoslo saber en numeral La Caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Siempre grandes panelistas en la Caja de Pandora de los 40 hablando de distintos tipos de temas. Por eso es una caja de Pandora y va saliendo de todo. Que criptozoología, que el mundo del más allá, que los fantasmas, que también el tema de las brujas. Bueno, Rafa Jordán, @LaCiteSombra en Twitter, @LaCiteSombra en Twitter, Rafa Jordán. Un tema maravilloso, cortico, al punto, chévere, fantasmas. Con guerra, fantasmas relacionados con las guerras mundiales o con los soldados, aquí en la Caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán. Para mí es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar
de fantasmas en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el horror no solo se vivió en el campo de batalla, también, dicen algunos, quedó impregnado en ciertos lugares como si las almas no hubieran encontrado descanso. Uno de los casos más inquietantes ocurre en el aeródromo de la RAF en Inglaterra, donde los pilotos afirman haber visto a un hombre con uniforme antiguo caminando entre los hangares. Lo curioso es que describen su ropa como si fuera de la Primera Guerra Mundial. ¿Un fantasma atrapado entre guerras? Asimismo, en Polonia, cerca del campo de concentración de Auschwitz, se ha reportado voces en alemán que resuenan en los barrancos vacíos, sombras que cruzan pasillos y una sensación de angustia tan intensa que muchos visitantes se ven obligados a salir antes de tiempo. Y en los mares, los marineros del Atlántico hablan de barcos fantasmas. Un submarino alemán desaparecido en combate que a veces emergía sin tripulación, con la radio encendida, transmitiendo código Morse que nadie podía descifrar. Algunos dicen que estos fenómenos son el resultado del trauma colectivo o de memorias que se resisten a desaparecer. Otros, sin embargo, creen que las almas de la guerra siguen ahí, vagando, buscando una paz, esa paz que nunca conocieron. Estas son historias reales que me llamaron mucho la atención porque el tema de los fantasmas es muy recurrente, sobre todo en sitios donde hay una gran cantidad de muerte o de masacres. En Colombia, por ejemplo, en Armero, en el Palacio. Entonces, este tipo de capítulos, digamos, en los que podemos ahondar un poco sobre los fantasmas, pues son bien interesantes. Espero les haya gustado esta corta intervención. Recuerden seguirme en Instagram como Rafa Jordán Hello, en TikTok como Rafa Jordán y en X como La 7 Sombra. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, momento de las notas, momentos de, no podría decir noticias porque usted sabe que toca estar siempre al toque con ellas. Nosotros nos tomamos un tiempito más, miramos si sí, si no, si de plano toca decir no, eso es mentira, eso es falso, o a veces podemos volver a traer un tema a colación y lo volvemos a analizar. Y usted puede hacerlo, numeral la caja de Pandora de los 40 y sugiriéndonos cosas que podemos tomar. El mundo está muy raro, Toby. ¿De qué nos va a hablar? ¿Con qué va a arrancar? Bueno, Chancho, pues la verdad es una noticia que uno no sabe cómo tomarla, si es buena o mala. Pues yo creería que es buena porque obviamente pues se está tratando como de reversar algo que está ocurriendo en el mundo, pero también cuando uno hace el análisis uno dice, fue madre, o sea, es muy malo lo que está pasando porque es una problemática ambiental y más con estos seres que son tan importantes para el ecosistema, y es que las abejas desde hace algunos años se están viendo como afectadas por el calentamiento global, por el tema de los climas y se están muriendo. Pero resulta que ya están creando unas colmenas robóticas impulsadas por la IA que buscan frenar el colapso de las abejas en los Estados Unidos. Una empresa israelí desarrolla un sistema automatizado que monitorea la salud de las colonias en tiempo real, aplica tratamientos sin intervención humana y promete reducir drásticamente las pérdidas que amenazan cultivos. Esto pues también se informó en la noticia. Durante décadas el diseño de las colmenas permaneció sin cambios. Las cajas de madera patentadas por el hombre llamado Lorenzo Laxtrock, que fue como el creador de esto, ¿cierto? En 1852, continuaron siendo el estándar de la apicultura industrial, fundamentales para la producción agrícola global. No obstante, ante una crisis sin precedentes en las poblaciones de abejas, el startup israelí propone una alternativa automatizada de colmenas capaces de detectar y responder a las amenazas en tiempo real. Las unidades desarrolladas por esta empresa integran inteligencia artificial y robótica
para reducir las pérdidas de la colonia. Revestidas en metal blanco y alimentadas por paneles solares, estas estructuras se asemejan más al capto del automóvil en una colmena tradicional. En su interior cuenta con un escáner de alta tecnología, un brazo robótico y cámaras que permiten evaluar la salud de las abejas como si se tratara de una resonancia magnética. Según el director ejecutivo, de acuerdo con esto, son más de 300.000 colmenas robóticas ya las que están operando en cultivos de almendras, canola, pistachos y otros productos que dependen de la polinización en los Estados Unidos. Va a reemplazar hasta un 90% de las tareas apícolas. Según afirmó el director ejecutivo, dice que ellos simplemente van a suministrar alimento, administrar la transmisión y también cerrar como los lugares que no son aptos pues como para tener esas entidades. Entonces no sé, Chancho, me parece a mí que es una excelente idea porque ellos dicen que recaudaron más de 170 millones desde su creación en junio de 2025 y dice que están proyectando más o menos de unos 50 a 100 millones de ingresos para el cierre de este fin de año. Así que el plan de ellos es como tener ya cerca de 1 millón de colmenas en los próximos 3 años. Entonces hay que esperar cómo se empieza como a desarrollar todo este tema y obviamente pues porque todo eso es para el tema del cuidado ambiental. Lo que usted dice, querido Toby, y son cosas que vamos a ir mirando a veces con extrañeza, pero otras cosas sí, evidentemente, ante la escasez de recursos, va a tocar que se pongan las pilas y ahí no nos podemos poner con moralismos, porque la gente dice, es que esas abejitas, eso no sirve para un cara. El trabajo que hacen las abejitas con la polinización, es decir, para que todas las maticas crezcan, no solamente para el tema de la miel, pues es que es fundamental para el agro. Desde hace mucho tiempo, y eso ya también lo pusimos aquí en la mesa, hay un búnker por allá en La Porra donde están las semillas de todas las cosas, ¿no? Precisamente se llama el búnker del fin del mundo porque cuando ya todo escasee y no tengamos de dónde agarrar nada, ahí están como las semillas de cada cosa, de cada planta para ver si podemos reorganizarnos cuando haya una vaina, pues sí, nuclear. Entonces, si de aquí a mañana, de alguna forma, podemos hacer carne, agua, polen, matas. Sí, yo sé que va a ser todo medio ficticio y todo, pero en el caso de un holocausto nuclear o una vaina bien baja, no va a haber otra forma de la que nos podamos parar todo. Entonces, no está de más decirle a la gente que cuide los recursos naturales, pero vamos para allá. Ese es el mensaje que les damos. Somos un poco apocalípticos, pero por eso es que somos un programa de lo oculto, lo paranormal, lo bizarro, lo raro. Les dije que me iba a saltar como una parte noticiosa, pero pues les voy a contar más o menos qué es lo que sucede porque es entre noticia e historia. Hay un hombre que se hace llamar Witch, no quiere decir su nombre, pero me escribió y el hombre dice, esto que le voy a contar me sucede. Esto no son, digamos, relatos personales. Obvio, le he acomodado cosas de ficción y yo quise no apoyarlo porque acuérdense que mi idea es que lo que me quieran mandar, pues mándemelo. Yo no tengo ningún tipo de problema. Mande todo lo que quiera porque pues esa es la gracia. Pero entonces a lo que voy es que esta historia, más allá si está escrita o tiene algo que es verdad o que no es verdad, tiene que ver un poco con nuestros relatos o los relatos que ha contado acá el señor Howard. Para el que no sepa, Howard es un gran youtuber, también hace exploraciones urbanas y muchas de esas historias han sido como urbanas relacionadas con el Transmilenio, con cosas de Bogotá. Entonces yo la única pregunta, no diciéndole, oiga, se está copiando no tanto eso, sino que si quería, si él que veía que de pronto su futuro iba a ser como con eso. O sea, mi pregunta fue desde la buena vibra, yo no quería causar ningún conflicto. Pero el hombre sí se lo tomó como para mal, como diciendo, ¿y a este quién le dijo que es que yo me quiero hacer famoso, es que yo quiero ser youtuber? Nada, yo simplemente quiero compartir mi historia. Entonces voy a contar la historia y que cada cual mire si le parece, si eso es real, si no es real. Y veo entonces que este señor Witchy, que se hace llamar Witchy, no le interesa o no quiere ser como Howard o no lo busca por likes ni porque quiere escribir ni nada, sino porque quiere contar su experiencia. Y por eso yo la repetición de la repetidera, sea o no sea real, eso no es nuestra inconveniencia, no es nuestra incumbencia y usted simplemente manda las historias. Así que el único disclaimer es ese, que Witchy manda a decir que parte de lo que está acá son cosas personales. El hombre dice, la ruta final, los fantasmas del Transmilenio.
En una fría noche bogotana, el último servicio del Transmilenio por la troncal de la Caracas iba casi vacío. El conductor don Eliezer, acostumbrado a los recorridos nocturnos, todo algo extraño al llegar a la estación calle 45. Una joven vestida de blanco empapada por la llovizna subió sin pasar su tarjeta. Le pareció raro, pero no dijo nada. A través del espejo retrovisor la vio quedarse en pie en medio del vagón sin moverse, sin parpadear. Cuando giró la cabeza para pedirle que se sentara, ya no estaba. Solo quedaba una humedad densa y un olor a cera derretida. Durante los siguientes días, varios operadores del sistema comenzaron a contar historias similares y pasajeros que desaparecían entre estaciones, gritos lejanos que salían de buses vacíos y en especial el rostro de un hombre cubierto de sangre que se aparecía en los túneles de la estación del tercer milenio. Algunos decían que era un sicario de los años 90, asesinado por sus propios compañeros y emparedado dentro de una bodega abandonada cuando el Transmilenio aún era una promesa. Desde entonces su alma en pena vagaría por el sistema buscando venganza o quizá solo justicia. Un celador de la estación Ricaurte juró haber escuchado una conversación proveniente del interior de un bus sin conductor entre un niño que lloraba y una mujer que susurraba: ya casi llegamos, ya casi salimos de aquí. Cuando revisaron las cámaras de seguridad no había nadie a bordo, pero aún aquel bus llevaba días fuera de servicio. Los mecanismos se negaban a tocarlo, pues decían que algo en su interior los observaba. Incluso un trabajador del aseo renunció tras ver a una figura colgando el techo, desvaneciéndose al parpadear. La leyenda se intensificó cuando un grafitero fue hallado muerto en el túnel entre la calle 57 y la calle 63 con la palabra traición escrita con sangre en su espalda. Se rumoreó que había profanado uno de los antiguos muros donde los sicarios de antaño enterraban enemigos o cómplices caídos. Las autoridades lo atribuyeron a un ajuste de cuentas, pero los habitantes del sector decían que no fue obra de ningún humano. Las viejas pandillas aseguraban habían sellado sus secretos con pactos oscuros y ahora esos espíritus reclamaban el control de su territorio. Hoy en día, si viajas en la última ruta del Transmilenio entre las 11 y a veces la 1 de la mañana cuando hay extensivos, algunos afirman ver reflejos que no coinciden con los pasajeros reales o escuchar rezos mezclados con gritos en estaciones aparentemente vacías. Algunos conductores se niegan a pasar por Tercer Milenio a ciertas horas y las cámaras de seguridad siguen grabando sombras que no deberían estar ahí, porque en Bogotá incluso el transporte público carga con los pecados de su historia y el Transmilenio en sus trayectos más oscuros parece ser el purgatorio de las almas que aún no han encontrado la salida. Insisto, Don Wichi, lo único diferente en esta historia, dice que es tema real o que mucho de esta historia está basado en hechos reales o hechos que le han ocurrido a él. Él no me dijo en qué posición estaba, ni si es el chofer, ni si es un pasajero, si es parte de los maleantes, tampoco lo quiero saber. Pero lo que no me dijo Wichi es, pues hombre, si vamos a hacer esta historia pública, pues sí, ya es para el escrutinio de la gente. Y como es para el escrutinio de la gente, yo pues ya hablé con él, pero pues ¿usted qué opina todavía? A usted sí le puedo preguntar. Bueno, Chancho, la verdad es que a mí me gustan mucho esas historias, a mí me intriga mucho, por ejemplo, la historia de Transmilenio, porque nosotros ya hemos tocado varias, por ejemplo, la de la persona que cuida a las mujeres en el Transmilenio. Nosotros ya la habíamos tocado una vez, que a veces las mujeres iban a llegar al Transmilenio y que alguien las iba a robar, entonces que aparecía como una niña, la niña los cuidaba. El Transmilenio fantasma también lo habíamos tocado. A mí la verdad me gustan mucho estas historias de Transmilenio porque uno no sabe en qué punto se puede dividir como la verdad de la ficción. Ok, y a ustedes, a los que nos escuchan, pues lo que cada quien quiera opinar, y hago hincapié en que él dice no se quiere copiar de nadie ni de personas que se han dedicado a contar este tipo de historias. Incluso pues Jaguar es un hombre de la casa y él no se molesta con que otras personas pues obviamente pues toquen los mismos temas, porque además es inevitable, pues el Transmilenio pues todo el mundo lo ve, entonces ahí sí ni modo. Pero él igual no solamente se quedó en eso, porque él hace más investigaciones y demás. Y a Don Wichi muchas gracias, y obviamente mantendremos su anonimato porque no nos interesa presionarlo más. Es más bien, si quiere seguir mandando sus historias, acá es un lugar seguro. Ahora vamos a cadáveres, miles de cadáveres, centenares de cadáveres. ¿Por qué encontraron estos cadáveres? ¿Cadáveres de qué? O sea, es que además un solo cadáver todo y ya sería una vaina para apague y vámonos, pero es que usted me habla de muchos. ¿Qué es lo que pasó? Sí, señor, y es que como le parece que hay un hogar irlandés en el que encontraron casi 800 cadáveres de niños. Se conoce como The Home, el hogar, y funcionaba como uno de los muchos refugios de la Iglesia Católica que puso a disposición de las llamadas mujeres caídas, mujeres solteras, embarazadas y rechazadas por la sociedad a fines del siglo XIX y del siglo XX. Su existencia quizás habría pasado desapercibida de no ser y haber sido por un sobrio hallazgo de cadáveres.
unos 796 bebés y niños enterrados en una fosa séptica. El sitio, ubicado en Tuam, en el condado de Galway, fue clausurado en 1961 y posteriormente derribado, pero el hallazgo se dio a conocer recientemente gracias al esfuerzo de la historia local. Catherine Corliss descubrió los registros del fallecimiento de los niños cuando investigaba la historia del antiguo hogar. Dijo: quedé estupefacta e impactada por el número de niños enterrados sin sepulcros, dijo esta historiadora, y dice que la causa de la muerte incluía malnutrición, tuberculosis y también neumonía. El gobierno irlandés anunció hace una semana que está considerando llevar a cabo una investigación sobre los hechos. El hogar de Tuam fue una de las 10 instituciones donde la Iglesia Católica albergó a más de 35,000 mujeres caídas, embarazadas, solteras, que eran ferozmente rechazadas por lo estricto de la sociedad católica irlandesa en los siglos pasados. En los hogares católicos se recibían el albergue a cambio de trabajar en lavandería y también pues ayudar a las personas del lugar. Sus bebés también eran rechazados, se les negaba el bautismo, se les segregaba de otras escuelas, pero no tenían que permanecer en los hogares hasta que eran adoptados, y si morían en las instalaciones no recibían un entierro cristiano. El hogar de Tuam funcionó entre 1926 y el 61 y fue dirigido por las hermanas de la congregación de Bon Secours. La fosa común de los restos de los niños fue descubierta hace casi 40 años en un hogar que fue derribado inicialmente, y se pensó que se trataban de infantiles que habían muerto durante la llamada Gran Hambruna, que afectó Irlanda en el 50, pero esto en 1850. Pero los datos de la investigadora Catherine logró obtener muestras de los restos y decía que eran niños cuyas edades iban desde los 2 días de nacidos hasta los 9 años y habían muerto entre 1925 y 1965, la época en la que funcionaba el hogar. Dice: fui al registro civil de nacimiento, muertes y matrimonios de Galway y pedí los datos de los niños que habían muerto en el hogar, explicó la historiadora. Cuando le respondieron que tenía los registros, pero decían que eran muchos, me quedé estupefacta, pero cuando me di cuenta que eran 796 bebés infantiles y niños que habían sido enterrados en fosas comunes. También a veces está el otro lado de la moneda, que uno dice como, güey madre, o sea, esto son situaciones demasiado tesas. Tiene toda la razón, es una historia bien escabrosa, bien fuerte, y hoy Toby de verdad que ha traído 2 vainas para reflexionar, ¿no? La primera sobre el tema, no sé, climático y demás, y este tema que ya raya con la humanidad. ¿Hay alguna otra cosa que quiere decir todavía antes de cerrar este bloque? No, Chancho, simplemente yo siento que cuando salen, por ejemplo, este tipo de historias, siento yo que a nosotros todavía nos falta conocer muchísimo más de nuestra humanidad, de nuestra cultura, de nuestra historia. De pronto, cuántas masacres no hay escondidas en algún lugar del planeta, o cuántas historias, misterios sin resolver también existen, y la gente simplemente sigue engañada pensando que todo está bien. Sí, no sé si el Chancho de pronto en algún momento, yo por ejemplo recuerdo un comercial de Discovery Channel que no sé si el Chancho de pronto le tocó, y era que mostraban a una gente, por ejemplo, caminando por un parque, y entonces muestran a las personas caminando por el parque y de pronto empiezan a hacer como una especie de transición de estos globos de los dirigibles, no me acordaba el nombre. Entonces, por ejemplo, decían, esta pareja estaba caminando por este parque, o ese era el comercial, lo que trataba de decir el comercial era como que esta pareja está caminando por el parque en 2025, pero hace 70 años en ese mismo parque se estaba librando la Primera Guerra Mundial. Sí, eso tiene un nombre muy coloquial, Toby, es saber dónde estamos parados. Exacto, estoy bien, por ejemplo, parado. Yo tengo como esa vaina en la cabeza, y es como fue madre, o sea, yo por ejemplo puedo estar, no sé, haciendo un paseo de olla y ahí hay 300 personas tirando charco y comiendo, y yo a veces me pongo a analizar y yo digo, fue madre, o sea, ¿cuántas personas en algún momento en un paseo de olla en este lugar se han llegado a ahogar? Pues están ahí debajo del río. ¿Cuántas personas las han llegado a traer a este río a matarlas? O quién sabe, hace 50 años en este bosque, ¿qué había? ¿Será que había vida paranormal? ¿Será que masacres, alguna vaina de guerrilla? Algo así relacionado, no sé, es como pensamientos que
se me vienen a mí a veces como a la cabeza, como, ¿será que uno a veces no dimensiona como ese tipo de cosas? Sí, más este país que es absolutamente anestesiado y se le muestran fosas y fosas comunes y la gente, bueno, es así, eso es lo que nosotros somos. Y si usted quiere opinar algo diferente o algo parecido, pues nada, para eso está nuestro número, la caja de Pandora, los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40. Ahora, aparte de las reporterías de Toby, también tenemos investigaciones de Toby. Este programa está lleno de panelistas, una entrevista principal, obviamente pues nuestros debates, la consecución de noticias, de misterios. Es literalmente una caja de Pandora. Mal llamado arroz con pollo paranormal. Alguna vez nos reíamos con eso con el gran Juan G. Vallejo, que ojo, Juan G. Vallejo prometió volver un día de estos para hacer de panelistas. Es uno de los grandes investigadores que tiene Colombia. Él es de España, pero uno de los grandes investigadores que además hace su programa de misterio en Caracol Radio. Entonces Toby, aparte de traernos las reporterías, las historias de terror, ahora nos viene con una investigación relacionada con un crimen, algo realmente aterrador. Esto sí es el terror real, porque esto sucedió. Queda en las páginas históricas de la Crónica Roja. Muchachos, @DJTobyFM para que le escriban, @DJTobyFM, que sea este el momento que le escriban y digan, estoy escuchando su reporte sobre este crimen. Hágale, escríbale ya mismo a Instagram, @DJTobyFM, que está en la caja de Pandora de los 40. Hablemos de historias en esta noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40 con @elchancho414 y @DJToby, quien los acompaña en esta noche. ¿Y ustedes conocían algunos misterios de asesinatos que de pronto se pueden esconder en algunas ciudades que no son resueltos? Pues la verdad es que esa historia yo sé que les va a encantar en el contexto de lo misterioso y de lo que puede esconder. Y es que en Antioquia ocurrió un crimen de una ascensorista que fue escondida en un edificio llamado Fabricato. El macabro asesinato ocurrió el 13 de octubre de 1968 y esto estremeció a la ciudad. La víctima era una joven de un barrio conocido como Manrique. Una multitud se abarrotó a los alrededores del edificio Fabricato el 23 de octubre de 1968, bloqueando el paso de las concurridas calles de Junín y Boyacá. Cientos de personas de Medellín se aglomeraron con morbo alrededor de las puertas del prestigioso edificio de la textilería, en donde un grupo de atónitos detectives habían encontrado la cabeza de una mujer de 23 años escondida durante días detrás de una pared improvisada levantada en el sótano. En poco más de una semana, las angustias de las personas que buscaban a la ascensorista del barrio Manrique, reportada como desaparecida, terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más macabros de la historia de la ciudad y del que se va a seguir hablando décadas después. Y es que el comienzo de esta historia se remonta en una mañana del domingo del 13 de octubre de 1968, cuando la joven Ana Agudelo Ramírez, quien era ese día la persona encargada de manejar el ascensor, vestía un pantalón slack de color naranja, suéter verde oscuro y unas botas de cuero blancas. Salió de su casa acompañada por su hermana para hacer unas vueltas en el centro de Medellín. La dama en cuestión, empleada en las oficinas centrales de Fabricato, salió a eso de las 8 de la mañana del domingo pasado de su residencia con el objetivo de ir al edificio Fabricato y sacar un informe que tenía allí. La hermana la acompañó hasta muy cerca y se concentraron en una cita para las horas después, pero lógicamente Ana no apareció. Empleados del edificio donde trabajaba la joven dijeron que ella sí había estado allí, pero que salió poco después sola, sin señales de nada. Registraron 3 días después el diario que ella llevaba una nota en la que se alertaba su desaparición y se invitaba a quienes supieran algo para que se colocaran en contacto con su familia. Luego de la noticia, eso se hizo público y se comenzaron a escuchar todo tipo de especulaciones,
que iban desde un secuestro hasta una fuga a otra ciudad con su novio y hasta una extorsión para sacarle dinero a un tío que tenía fama de ser rico y quien decía administrar varios hoteles de lujo en las islas de San Andrés. Aunque durante 10 días las autoridades y vecinos desplegaron una avanzada para dar con la joven, que estuvo acompañada de avisos de prensa y hasta eucaristías en la iglesia La Candelaria, el caso terminó, pues la verdad, desenlazándose justo en el punto de la partida. Mientras Medellín estaba volcada en el rastreo de Agudelo, un penetrante olor a descomposición comenzó a regarse por los pasillos del edificio Fabricato. En las últimas horas de la tarde de ayer, varias personas percibieron en el sótano del edificio o también en el 8º y 9º piso un olor como nauseabundo. Al tratar de establecer la causa de la fetidez, la administración ordenó romper uno de los muros del sótano. Después de romper este muro, un trabajador localizó en uno de los rincones la cabeza de la mujer. Registró este diario en la edición del viernes 25 de octubre, informando ya la detención del celador del edificio como principal sospechoso, que era identificado como Abel Antonio Saldarriaga Posada. Pese al hallazgo de la cabeza, estaba envuelto en una bolsa de polietileno y que fue identificado gracias a los registros dentales y el reconocimiento de sus familiares. Los detectives luego emprendieron una amplia búsqueda por la zona para dar con las otras partes del cuerpo de la mujer, ya que el olor seguía concentrándose con más fuerza en el edificio. Mucho después, y luego de revisar en vano y hasta el cansancio los ductos del edificio, tanques de almacenamiento de agua y hasta el sistema de alcantarillado por parte de las empresas públicas de Medellín, se conocería que el cuerpo de la joven había sido cercenado en más de 100 partes, algunas de ellas arrojadas incluso al techo de la iglesia de La Candelaria. Desde ese momento, la desaparición, el celador del edificio ya había empezado a despertar sospecha por parte de la familia del ascensorista, tal y como luego lo relataría la hermana que salió con ella en el último día con vida, quien sostuvo que el hombre primero le había dicho a Ana que ella había salido en un taxi y que luego cambió su versión y dijo que se había subido a un carro particular que la esperaba fuera del edificio. Sin embargo, los testimonios fueron ampliando después, cuando la familia aseguró que la noche de la desaparición el celador había realizado una llamada extraña a la casa en la que transmitía un supuesto recado a Ana para que le avisara que iba a llegar en las horas de la noche. Y luego otras versiones en las que aseguraba que ambos llegaban en una relación muy cercana y que se fracturó cuando la joven anunció sus planes de casarse con otro. En el cubrimiento realizado entonces, se señaló que Saldarriaga Posada, conocido como Posadita, fue retenido por agentes especiales del F2 y que no lograban sacarle una sola palabra durante los largos interrogatorios. Aunque semanas después el Juzgado Noveno Penal Municipal de Medellín dictó autodetención contra Posadita, cuya foto salió en todos los periódicos de esa época, pues el juicio se extendió hasta 1971, año en el que fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. Durante el resto de su vida, incluso tras salir de la cárcel, Posadita insistió en ser inocente del asesinato de su compañera de trabajo. ¿Será cierto que la policía pudo encontrar el asesino de esta joven? ¿O será que realmente este hombre va a negar esto hasta sus últimos días? Son historias que ustedes nos hacen llegar a través de @elchancho414 y @DJTobyFM. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes, estar con los mejores invitados, estar como siempre hablándoles de lo oculto, lo paranormal, lo bizarro,
Y hoy tengo un invitado, un panelista que pues ya es de la casa, ustedes lo conocen, tiene experiencia en muchos temas y el grueso va a ser de estos seres maravillosos que no sé ni siquiera cómo definirlos. Algunos obviamente hablan de que la mayoría de las cosas en las que están involucrados pues son cosas para bien, pero también otros dicen que están involucrados para mal. Pero primero quiero que se dé el caché porque de verdad que ha hecho unas cosas muy bacanas desde el punto de vista audiovisual con el tema de la exploración urbana y con eso es que quiero arrancar. El gran Miguel investigador, Miguel Amaya, con las buenas noches. Miguel, ¿cómo va todo? Cachito, mi hermano, muy contento de escucharte. ¿Cómo has estado, mi hermano? No, pues hombre, muy bien. El programa, el podcast va bien. Estamos, como siempre, mirando a ver si en el segundo semestre vamos a retomar los temas audiovisuales, como lo tuvimos la temporada pasada. Pero lo que se comenta es eso, que usted se metió por allá a literalmente a torear esos entes, pero una muy buena calidad, unas muy buenas tomas. Cuéntele a la gente si de todas maneras no sabe de qué estamos hablando, en dónde se metió. Claro, Chanchito, bueno, ¿no? Las últimas investigaciones que hemos estado realizando las efectuamos en el Valle del Cauca. Hemos estado haciendo unas exploraciones muy interesantes en diferentes sitios pues de esta parte de la geografía del país. Ya hicimos una investigación que en estos momentos está en postproducción, que es en una antigua clínica ubicada pues en el Valle del Cauca y hermano, con unos resultados interesantes. Tú sabes que muchas cosas no se captan pues en el momento cuando las tenemos ahí, sino que cuando ya estamos en postproducción empezamos a escuchar cositas interesantes. También hubieran otras cositas ahí bastante raras que se nos estuvieron pues como presentando durante la investigación y muy contentos pues con el resultado. Estamos haciendo pues todo lo posible para entregar este material lo más rápido posible. Se nos van 2 entregas, yo creo que se nos van 2 capítulos, fueron 2 días de investigación. Últimamente hemos tomado como el formato de 24 horas de investigación de corrido. Y entonces ahí con eso pues hemos obtenido unos resultados interesantes. Creo que a mitad del mes, si no estoy mal, Dios mediante, vamos a regresar al sitio para hacer otra investigación más. O sea, este sitio merece como muchísima atención de nuestra parte y estamos pues ahí cuadrando pues con todas las autoridades y con todas pues las personas involucradas en el tema para poder ingresar al sitio próximamente. Ok, entonces ubiquemos espacialmente a la gente, no solamente esto del Valle del Cauca, sino las anteriores, donde se pueden meter. Han salido obviamente unos aparte, unos cortos que van para ciertas redes y otra es la investigación larga. Explícale todo eso a la gente. Bueno, mi hermano, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Miguel Investigador 01. Hace poco un amigo me hacía mención de que había salido otro Miguel Investigador, pero ese es Miguel el Investigador o Miguel Investigador. A mí me pueden encontrar en YouTube y en TikTok como Miguel Investigador 01. También me pueden encontrar en Instagram, donde pues vamos a ir subiendo y donde ya tenemos otras investigaciones que hicimos en Armero, otras investigaciones que hemos hecho con el equipo de Expediente Paranormal. Entonces, hombre, pues muy invitados a que nos sigan en estas redes sociales y nos apoyen. Estamos buscando muchísimo apoyo. Yo creo que en estos momentos pues vale la pena anotar que para poder hacer estas investigaciones siempre se nos va un recurso muy grande, mi hermano, tanto económico como de tiempo, y estamos pues empezando pues como a mirar, ampliar horizontes. Tenemos que conseguir muchísimos más equipos especializados. Entonces creo que muy próximamente vamos a empezar a abrir pues como un Patreon para las personas que nos quieran empezar a apoyar pues en este tema de investigación seria. Aquí no hacemos pantomimas, tú sabes que no soy amigo del teatro, no soy amigo de la farsa, de montar cosas que no pasen. Entonces continuamos pues en esa tarea de hacer visible ese espectro invisible de la vida después de la muerte. Y por eso de verdad quiero que vayan y chequen sobre todo el largo. Yo sé que a la gente le gusta todo a lo TikTok, como cositas cortas, por eso pues también existe ese Miguel Investigador en TikTok. Pero el largo es exacto como para sentarse con un vinito, con un chocolate y ver todos los detalles, porque a veces incluso uno le ayuda a Miguel y le dice, usted sí pilló esta voz, usted sí pilló esta entidad, usted sí pilló esta sombra, y a lo mejor él ni siquiera las había visto. Sí, claro.
Entonces píllense esos cortometrajes o esos largometrajes en YouTube. Como él dice, está pues el tema de Armero, ahorita está trabajando en lo del Valle del Cauca, tiene más ideas y obviamente también necesita los recursos. Entre más lo apoyemos con visitas en todas sus redes sociales, le va a ir mucho mejor. Antes de pasar al otro tema, al que decimos de los duendes, algo como para resaltar, como para decir, mire, Chancho, de lo más impactante en Armero, de lo más impactante en el Valle, porque un día él me dijo, mire, y me mandó un poco de cosas, de videos a mis redes sociales, algo que usted ha dicho, mire, esta voz o este fantasma o esta entidad que sea como de lo más salvaje que usted haya captado en estas exploraciones. Bueno, Chanchito, lo que pasa es que todas las investigaciones tienen un matiz distinto. Yo creo que la investigación de Armero nos arrojó unas pruebas bastante interesantes. Creo que de las situaciones como más perturbadoras, por llamarlo de alguna forma, que nos ocurrieron en Armero, nos pasaron en el cementerio. Tú sabes que ese cementerio pues tiene su tema complejo, muchísimas cosas energéticas ahí que están como pasando en este sitio por el uso y el abuso de este lugar para cosas que realmente pues no son non santas, como decimos nosotros. Captamos una psicofonía, creo que, bueno, hasta el momento se llevaba el premio de una de las mejores psicofonías captadas, que es de una mujer que nos dice, yo quedé aquí, ¿no? Yo quedé ahí, que nos dice en el cementerio de Armero. Pero te comento que en esta investigación de Cali, bueno, pues de las cosas pues de pronto novedosas que nos pasaron en esa investigación, mi hija se estrena como camarógrafa en esta investigación, nos acompañó y captamos una psicofonía de una mujer en un cuarto de ese hospital abandonado que nos grita, déjennos ir. Oye, es una psicofonía impresionante, mi hermano, que nosotros no escuchamos en el momento de la investigación, sino que la encontramos acá en postproducción. Yo te quiero contar como un plus de esta nueva investigación, pues tú sabes que uno cada vez que publica una investigación recibe un aluvión de críticas, que eso es mentira, que yo no escucho nada, que eso es falso, y resulta que para esta investigación de Cali nos conseguimos un pool de expertos en video y nos conseguimos un pool de expertos en audio, ingenieros de sonido que son excelentes profesionales, y estamos terminando como de agrupar toda la evidencia, todas las psicofonías que captamos en estas investigaciones, en esta investigación especialmente de Cali, y ellos nos van a dar su visto bueno y nos van a dar su opinión acerca de todo este proceso y este trabajo que se está llevando con las investigaciones. Tremendo, tremendo lo que nos cuenta Miguel Investigador en Twitter también, Miguel Amaya, también la colaboración de la gente de Expediente Paranormal. Ahora sí, hombre, a lo que vinimos, el tema de las hadas. Sí es cierto, de las primeras preguntas que hacen, que tenemos a veces una concepción de que como que la mayoría de cosas son buenas, porque de pronto las hadas, sobre todo, son como muy protectoras de la naturaleza y todo, pero hay duendes o algunas entidades relacionadas con duendes o con los mismos gnomos, podrían ser de mal genio, podrían ser agresivos, podrían causar la muerte. Es decir, ¿todo es bueno o no necesariamente todo es bueno, Miguel? Bueno, Cheto, lo que pasa es que este mundo del que hablamos es un espectro totalmente complejo en cuanto a la investigación. Si yo te soy franco y te soy muy honesto y muy sincero en mi concepto, ya con 15 años, bueno, ya casi 16 años en este tema de la investigación paranormal, con cerca de 70 investigaciones, yo te puedo decir, Chancho, que el tema de los elementales es una situación que uno no debe tomar a la ligera como investigador, ¿sí? Los elementales, cuando hablamos de esos seres, tenemos que hablar que son seres no físicos y que están íntimamente ligados o vinculados a los 4 elementos tradicionales, ¿no? Los que conocemos, que son tierra, agua, aire y fuego, ¿cierto? Pero estos elementales conservan o tienen unas tipologías específicas, ¿sí? Entonces hay personas ocultistas, porque ya cuando nosotros hablamos de este tema no podemos hablar, digamos, de un físico, no podemos hablar de un matemático que nos hable acerca de las características de estos seres, sino que hay personas que se han dedicado a trabajar en esta parte del ocultismo, no de la brujería, aclaro, no de la brujería, porque de pronto ya ahorita podemos abordar ese tema desde otra perspectiva, pero en el trabajo que ellos han podido desglosar de estos seres, por ejemplo, ellos nos dan a entender y nos explican, por ejemplo, que este tipo de
de seres no poseen un alma individual, ¿sí? Pero tienen una inteligencia colectiva, o también lo llaman esencia energética, y eso pues se deriva de los elementos a los que están asociados, ¿sí? Es importante entender que los elementales, estos seres de la tierra, el agua, el aire y el fuego, son manifestaciones de fuerzas naturales. Por tanto, al ser de este tipo de seres, la existencia depende de la interacción energética con sus respectivos reinos elementales. Lo que tú me preguntabas, ellos no son buenos ni malos, y el comportamiento de los elementales depende del propósito con el que interactúan con el entorno o con los humanos. Ok. Entonces, como decimos, tenemos distintas pues clasificaciones. No sé si todos actúen como amigos o se encuentran o cada uno actúa por separado, pero quizá uno de los temas pues como más bonitos son las hadas, ¿no? Y su cuidado de los bosques, de los ríos. ¿Cómo es el tema de lo de las hadas? O puede que yo también esté loco y alguien me diga, no, hombre, hadas también, como la de la Cenicienta, de pronto sí existe y es como una brujita buena y resulta que cura personas. Puede que exista, no sé. Usted. Bueno, lo que pasa, Chancho, es que los elementales tienen una característica específica, y es que debido a su naturaleza con los entornos naturales y con la naturaleza, valga la redundancia, ellos siempre están dispuestos también a servir al humano, ¿sí? Pero con ciertas restricciones. Es decir, hace poco en una entrevista me preguntaban lo mismo y yo les decía, lo que pasa es que para la visión de los elementales, de este tipo de seres, ellos nos ven desde otro espectro, ellos nos pueden ver de otra forma, nos ven de una forma energética, ¿sí? Ellos pueden ver nuestra aura, ellos pueden ver las larvas astrales que tengamos pegadas, ellos pueden ver absolutamente todo. Por lo general, este tipo de seres, gracias a esa visión que ellos tienen, a ese espectro, porque ellos habitan en otra dimensión, manejan otro tipo de energía, lógicamente ellos repudian al humano porque ven realmente lo que somos, ¿sí? Entonces es como ver, digamos, sin ser ofensivo, como cuando usted ve una persona pues en estado de calle, ¿sí me entiende? Pues la reacción que usted tiene, ¿cuál es? La reacción que usted tiene es alejarse de esa persona, ¿cierto? Porque ve ese estado energético de las personas. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de la relación con los seres humanos, puede ser tanto positiva como negativa en cierto modo. De la forma positiva es que ellos por lo general pueden ser aliados en las prácticas espirituales, y ahí era lo que tú decías, que los cuentos antiguamente, los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos, valga la acotación, los cuentos de hadas, se hablaban de esos seres que le ayudaban pues de pronto a los humanos, ¿cierto? Entonces digamos que ellos en esas prácticas espirituales pueden ayudar mucho en la conexión con la naturaleza, pueden ayudar en la inspiración creativa o incluso también en la sanación. Pero por su lado negativo, si usted entra sin respeto a invocar estos seres o a interferir en sus dominios, hermano, ellos pueden causar desequilibrios emocionales, pueden causar desequilibrios energéticos, o incluso fenómenos que uno podría llegar a asociarlos con los fenómenos paranormales. Ok. Bueno, continuando con estos seres féricos, con estos seres bien extraños, hablemos un poco del duende bueno o el duende malo. Uno, digamos que como que tiene en su cabeza que de pronto el duende puede ser una persona de suerte, el duende te puede colaborar. Está esa creencia que a veces si uno de pronto tiene un muñequito o una escultura de un duende y uno como que le rinde tributo como si fuera el equeco, pues le va bien, así no existiera físicamente, pero después a lo mejor el hombre como se vuelve medio, no sé, que ay, me voy a robar la plata, no sé qué, entonces empieza a ser como picante, empieza a cogerle las pochecas a las niñas, los sitios donde hay animales empieza como a morder, empieza como a joder a la gente, a pegarle a la gente, no sé si sean los mismos, pueden ser distintas razas de duendes, qué sé yo, pero ¿qué tiene que decir al respecto, querido Miguel, de esos duendes? Pues Chancho, mira, lo que pasa es que se confunde, y es normal que se confunden a los duendes con los gnomos. Entonces, pues, para poder entrar en materia, vamos a hablar de la clasificación primero de los elementales, los que hablamos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema de las clasificaciones de los elementales, entonces, pues, tenemos que decir dos cosas muy importantes. Los elementales tienen la clasificación y sus nombres pues de acuerdo al elemento al que pertenece. Entonces primero tenemos los gnomos, que los gnomos son los guardianes de los recursos minerales, la fertilidad del suelo. Y la representación arquetípica de estos seres son como pequeños
robustos y por lo general pues están asociados a las cavernas, a las montañas y la estabilidad del mundo físico, o sea, todo lo que tiene que ver con la geología, valga la aclaración. Las ondinas y las aguas, las ondinas y las hadas, son espíritus acuáticos que están encargados pues de la pureza y el flujo de los cuerpos de agua. Y estos son seres gráciles, son seres emocionales y están vinculados con las emociones humanas y con el inconsciente, ¿sí? Por eso hay personas que cuando están muy inmersas en ese tema de la inspiración, no me llevaron las hadas, ¿sí? Porque ellas están asociadas con esa parte de las emociones humanas y con el tema del agua. Del aire son los silfos y los selvos. En el agua están, por ejemplo, se me olvidó mencionar, entonces están las ondinas, están las hadas, están las ninfas, están las nereidas y las sirenas, ¿no? Esas son, y tiene su clasificación, entonces las hadas y las ondinas son las encargadas del agua dulce y las sirenas, las nereidas son las que están en el agua salada. ¿Cierto? Y de ahí vienen pues muchísimos mitos de los marineros, del canto de las sirenas, bueno, una cantidad de cosas que pasan ahí. El aire lo manejan, o el elemental de los aires ellos son responsables pues de los vientos, de las corrientes y los fenómenos atmosféricos. La representación mental de ellos, por lo general, es de la inteligencia, de la inspiración, y se relacionan pues como con la comunicación y con el pensamiento. Y en el fuego están las salamandras, que son espíritus que controlan la energía que es transformadora del calor y de la combustión. Y ellos simbolizan pues la pasión, la voluntad y la transformación, ¿no? Esos son los elementales de los 4 elementos. Ahora, el tema de los duendes. Los duendes nacen del folclore europeo o vienen pues o se representaban más en el folclore europeo, los celtas, los nórdicos, germánicos, hispánicos, etcétera, muy europeo. Y la naturaleza pues que son pues seres de un pequeño pueblo, ¿no? O faes. Sí, fairies, de ahí viene también toda esa parte de fairies en inglés, que son las seres mágicos. Pero estos seres, a diferencia de los elementales, estos seres sí tienen una personalidad propia, ¿sí? Y tienen determinadas características, entonces, que pueden ser traviesos, protectores, maliciosos, y eso varía de acuerdo pues a la tradición. Estos seres tienen una forma humanoide, tienen una pequeña estatura y se les suele asociar con que viven en bosques, casas o montañas. Los gnomos no viven en casas, por ejemplo, no viven o sea, no conviven con los humanos, ¿sí? Entonces ahí están pues algunos tipos que son los trasgos, los kobolds, los chaneques, los leprechauns. En diferentes culturas se les tiene de distinto nombre. Y estos seres sí pueden interactuar directamente con los humanos. Ellos pueden hacer bromas, pueden ser protectores de ciertos lugares, de ciertos objetos, y ellos al tener como una mediunidad de conciencia, como algo más pequeño de conciencia, sí tienen unas emociones humanas como la envidia, como la alegría, como la tristeza o la curiosidad, ¿cierto? Pero lo interesante es que la relación con la materia de ellos es que, aunque ellos son seres espirituales o por decirlo mágicos, ellos pueden manipular objetos físicos o manifestarse en el mundo material, ¿sí? Hay diferentes digamos, origen. También hay un famoso ocultista que se llama Paracelso, el doctor Teobastro Bombastro Paracelso, del siglo XVI, que él aplica todo este tema de la alquimia, del ocultismo, del esoterismo occidental. Y él habla pues de esas entidades espirituales que personificaban ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Paracelso también es de los escritores que aisló totalmente a los duendes, de los gnomos, de las ondinas, de los higos y de las salamandras, como, ojo, porque estos seres están aparte. Entonces tienen la diferencia en el origen, porque los duendes son de la mitología y del folclore. Los elementales vienen del esoterismo y la alquimia. La naturaleza de los duendes son criaturas mágicas con personalidad. Los elementales son espíritus de la naturaleza. El comportamiento de los duendes es travieso, amigable o molesto. Y los elementales son neutros. Ellos cumplen funciones naturales. La interacción humana de los duendes es frecuente, directa o a veces indirecta. Y en cambio la de los elementales es rara,
de carácter muy espiritual o a veces muy sutil. Y los ejemplos, pues como ya te decía, los duendes son los gnomos, los trasgos, leprechauns, los elementales, los gnomos, las ondinas, los hipos y las salamandras. Entonces ahí más o menos van radicando pues como las diferencias. No, está muy bien explicado porque, exacto, eso era como lo que buscábamos en el capítulo de hoy, de hacer las diferencias, de si hay como unas jerarquías y hay unas divisiones evidentemente entre esos. Por ejemplo, ahorita que tú hablabas de solo de los pedazos como de los duendes o de estos elementales dentro de una jerarquía, que hablaste de lo de los elfos, las ninfas, esto de lo de los kobolds, por ejemplo, yo sí los conocía, que son las criaturas como subterráneas que también pueden ser mineros. Y me falta es dentro de todas esas cuestiones lo de los tamaños, porque eso era también una pregunta recurrente. Todo el mundo pensará que como es duende, entonces automáticamente tiene que ser pues chiquitico, pero pues no, porque entonces el elfo, la ninfa, la sirena, la salamandra no son chiquiticos. Y ahí también, pues si me fuera por el lado de lo del Señor de los Anillos, pues nos damos cuenta que hay unos tamaños que no necesariamente tienen que ver con el enanismo o personas de baja estatura, ¿cierto que sí? Sí, yo no sé si tú te acuerdas de una película que salió hace bastante tiempo, yo creo que unos 15 años, diría yo, unos 10 años, que se llamaba Las Crónicas de Spiderwick. Sí. Las Crónicas de Spiderwick relatan pues como esa persona que se adentra dentro de ese estudio del mundo de esos seres mitológicos. Y nosotros lo hablamos hace un tiempo en una entrevista con nuestro amigo Esteban Cruz. Hay muchos seres y yo creo que hay una cosa que no se ha estudiado dentro del ocultismo porque es muy difícil de estudiarlo. Claro, no cualquiera puede decir, es que yo vi un duende, vi un gnomo, se me apareció un elemental. No, eso no es factible. O sea, usted puede asociar determinadas cosas y puede de pronto tener un contacto sutil con ellos, pero que se manifiesten estos seres es muy complejo. Eso es un trabajo de alta magia. Pero una de las cosas menos exploradas, Chanchito, dentro del mundo del ocultismo y dentro de este mundo de lo paranormal, por ubicarlo dentro de una raja, por decirlo así, de estudio, yo te digo que es la fauna de la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, de la fauna de la cuarta dimensión uno puede decir que pueden estar los unicornios, pueden estar los dragones, pueden estar los centauros, ¿sí me entiendes? Una cantidad de seres que figuraban en el folclore antiguo, en las historias antiguas y que muy posiblemente pertenezcan a este tema, ¿no? Que sean de otra dimensión. Respecto a la forma, Chanchito, pues estamos hablando de seres que vienen de la cuarta dimensión y la cuarta dimensión, según los ocultistas, según las investigaciones, según la gente pues, que se ha dedicado a trabajar en esta parte del ocultismo, es una dimensión absolutamente ectoplásmica. ¿Qué significa eso? Que estos seres pueden tomar a voluntad la forma que ellos quieran. Entonces un duende se puede convertir en un ratón, se puede convertir en un pájaro, ¿sí? Se puede convertir en el macho cabrío si se le quiere aparecer, se puede convertir en la madre monte, se puede convertir en la patasola, se puede convertir en el perro de ojos rojos, en lo que quiera, en lo que quiera. Iba a decir también lo del tema de esa, ¿cómo es que se llama eso? La concepción celta, diferenciada con nuestra concepción, pues, indígena o latinoamericana, y que seguramente también será diferente si hay duendes, qué sé yo, en Islandia o en, no sé, en Filipinas o en Australia. Lo digo porque ese ser verde del zapato puntiagudo, de la olla de oro, o sea, completamente completamente leprecon, ese sí es más, exacto, ya lo tenemos. Irlandés, pelirrojo. Y de pronto cuando usted le puede decir a un man en Villavicencio, no es que un duende, y a lo mejor es un man grande de pelo negro que se metamorfosea como usted dice, entonces pueden caber los dos en la misma olla. Pues, Chachito, lo que pasa es que, mire, según un gran escritor que tiene una obra muy interesante que se llama Franz Hartmann, escribió un tratado sobre los elementales, él también habla de que estos seres tienen los rasgos distintos dependiendo de la zona, ¿sí me entiendes? Entonces no va a ser lo mismo un hada que vive, ¿cómo lo pongo yo como para que me lo entienda? Tinkerbell. Ok, Peter Pan. Estaba leyendo yo Tinkerbell, las películas de Tinkerbell las estamos viendo en Disney, las estamos viendo con mi hija. Y resulta que ahí muestran pues una parte muy interesante y es, por ejemplo, que las hadas del otoño son distintas a las hadas del invierno y que las hadas del invierno son distintas a las hadas del verano, cosas así por el estilo. Es decir, que estos seres lógicamente tienen unas características distintas dependiendo de la zona de donde habitan. Lógicamente, no va a ser lo mismo el leprechaun, que es un duende que habita en las zonas de Irlanda, de Escocia, ¿sí?
a, digamos, el duende que se aparece con sombrero y tocando una guitarra en Colombia. ¿Sí me entiendes? O sea, cosas así por el estilo. Tienen esa diferencia y tienen esa diferencia regional, porque también depende pues del clima, depende también de diferentes cosas que a la larga terminan influyendo en sus características fisiológicas, energéticas, y eso es como lo que marca esa diferencia en esos seres, Chacho. Pero yo sí creo que también deben tener como un fin diferente, es decir, porque ese man no lo pintan más malvado, como egocéntrico, buscando dinero, y de pronto el de acá también debe tener un fin más lujurioso, de que, ojo, no se metan conmigo, si me dejan sano, yo los dejo sanos, pero si me pegan o algo así, me les tiro los techos de las casas y me llevo sin mujeres. Ok, lo que pasa es que, digamos que dentro de esa característica ya lo estábamos hablando, ¿cierto? En el aspecto y la naturaleza y las diferencias clave, cuando nosotros hablamos del comportamiento de los duendes, yo te dije que también podrían ser amigables, molestos o traviesos, ¿cierto? Hay una cosa muy interesante y es que cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, estos temas de guaquería, ¿cierto? La mayoría de los guaqueros o de las personas que se encargan de sacar estos entierros o estas cosas, por lo general, a veces ellos dicen, ojo, porque esto tiene un espíritu guardián. Esto tiene un espíritu guardián. Recordemos que nuestros antiguos indígenas, nuestros antecesores por derecho propio de la tierra, que fueron pues los indígenas, las personas que habitaron este continente muchísimo antes de que llegaran los españoles, ellos tenían un trato mucho más directo con lo espiritual y con la naturaleza. Es decir, yo no estaría loco al decir que esta gente podía trabajar directamente con estos seres, ¿cierto? Y en determinado momento solicitarles el favor, ofrendarles a ellos para que ellos cuidaran sus tumbas, para que cuidaran sus tesoros, ¿sí? Tú puedes escuchar todos los mitos habidos y por haber acá en Colombia, porque Colombia tiene eso, tiene una riqueza cultural muy grande, y te vas a dar cuenta que cuando cuentan las historias del Tunjo, ¿tú te acuerdas de esa historia del Tunjo que se apareció un niño en la mitad del bosque cuando iba caminando y que en la medida que lo iban alzando, el niño iba a pesar, cuando lo alzaban y caminaban y el niño empezaba a pesar y a pesar y a pesar, y que cuando voltean a mirar él era un muñeco de oro y que la gente se asustaba y lo dejaba botada? Eso es lo que pasa con este tipo de elementales, ellos de ser. Entonces, los duendes, digamos que tienen una clasificación muy interesante, que estos seres los pueden trabajar como custodios porque estos seres les gusta convivir con el humano y les gusta ganarse de pronto el favor del humano en determinadas tareas, en determinados quehaceres, ¿cierto? Porque inclusive hay una subdivisión, por decirlo así, de estos seres que se llaman los elementarios, ¿sí? Que no son ni duendes ni elementales, pero fueron creados, digamos, en determinado momento, con determinadas energías de trabajos de necromancia y estas cosas, y crean unos seres que se encargan de hacerle determinados menesteres a las brujas, ¿sí? Como unos que son más parecidos como a los orcos del como a Gollum, el Señor de los Anillos, ese tipo de seres. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Entonces, digamos que los duendes actúan en determinadas tareas, les gusta convivir con los humanos. Las historias cuentan, por ejemplo, de rap, que se enamoran de los niños, que les gusta robarse a los niños y bautizar. Bueno, hay una infinidad de historias acerca de los duendes, ¿sí? Por ejemplo, que me esconde las llaves, el duende que le hace las trenzas a los caballos en las fincas porque están aburridos para columpiarse, entonces le hacen trenzas a los caballos en la noche para columpiarse. Una cantidad de historias que hay, pero a diferencia de los elementales como los gnomos, que son más asociados con los duendes por la forma física, por el sombrerito, por la barbita, estas cosas, ellos sí conviven con el humano y en determinado momento pueden llegar a sentir cierta fijación energética con nosotros y pueden hacer pues determinadas cosas que les encarguen. Por ejemplo, hay campesinos en determinadas zonas donde le cargan a los duendes el cuidado de las gallinas, que les cuiden el ganado, cosas así por el estilo. Entonces el que se va a meter a robar, hermano, se le aparece un bicho como de unos 2 metros, un fantasma, ellos lo asocian con un espectro, una vaina así, salen a correr, pero es el elemental que está trabajando en eso. Entonces los campesinos le dan miel, le dan tabaco o le dan ofrendas a ese ser físico. No estoy diciendo un muñeco porque esa es otra cosa totalmente distinta, porque usted no puede meter un elemental en un elemental o un duende en un muñeco, porque eso sí es mentira. Entonces ahí se hacen una serie de trabajos distintos con esos seres. Brutal, excelente. Yo creo que salimos de muchas dudas. Me gustó lo del tema de la clasificación. Era
y saquen como lo más importante, que salieran nombres adicionales a los que ya conocemos, porque pues digamos exacto, tenemos en nuestro top of mind lo de las hadas, los duendes, los gnomos, pero pues hoy aprendimos muchos nombres nuevos, eso de lo de las hadas que no necesariamente siempre son como bonitas y buena gente, porque ellas también, y fuera de joda con lo de Tinkerbell, ahí uno aprende que ella misma pues sufría un poco, entonces al pensar como medio humana, también la lleva exacto al egocentrismo, a la agresión y demás. Entonces creo que aprendimos un montón de cosas nuevas. Miguel, como siempre, muy bacano. Despídase de con sus redes sociales e invite a la gente para que vea sus largometrajes de exploración urbana. Bueno, Chanchito, como siempre, muy agradecido por la invitación. Tú eres de las personas que más apoyo pues me ha brindado con esta tarea tan titánica que es la realización del documental paranormal. Y bueno, las redes sociales, Miguel Investigador 01, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en Instagram. Y pues bueno, agradecerles a todas las personas que nos vayan apoyando. Tenemos que seguir creciendo en la comunidad para poder darle más alcance a las investigaciones en Colombia. Excelente. Y si usted quiere saber más de este tema u otros temas, pues tiene que estar muy pendiente de la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Tremendo lo que hemos vivido hoy en nuestro programa con el tema de las hadas, los duendes, los elfos, los gnomos. Por favor, vaya y visite el canal de nuestro amigo Miguel Investigador 01 en todo lado. Yo sé que en YouTube hay otro personaje, Miguel. Ese es Miguel Investigador, y para que busque sus investigaciones sobre Armero. Hay un capítulo, como decíamos, un largometraje casi de 1 hora 40 y pico. Obviamente hay otros capítulos más, y ahí el hombre va a sacar más y más y más material, aparte de @Miguel Investigador en Instagram, @Miguel Amaya en Twitter. Listo. Él fue uno de nuestros panelistas, estuvo hablándonos con el tema de los duendes, hay que apoyarlo. Y mis queridos amigos, hay que cerrar también, no solamente con la parte interactiva que ya viene con nuestro amigo Toby, sino con el cine. Y si Rafa se fue por ese lado de la Segunda Guerra Mundial con fantasmas, ¿por qué no con Rodrigo también películas relacionadas como con fantasmas y soldados o soldados paranormales? ¿Qué sé yo? ¿Qué se inventará el señor Rodrigo Castro? Pues ya mismo va a aparecer por aquí. Escríbale, Rodri Castro 78 en Twitter, Rodri Castro 78 en Twitter, o de Peli Magazine en Facebook, de Peli Magazine. Siempre pendientes acá de sus muchachos, de sus amigos de la caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora, mi nombre es Rodrigo Castro. Bueno, y en esta ocasión voy a hablarles de una película que me han solicitado, y bueno, son películas de guerras de fantasmas, y una de las más destacadas es Soldados de Guerra. Esta película sigue los pasos de 5 soldados americanos asignados a proteger una zona de Francia cerca al final de la Segunda Guerra Mundial, un lugar que había sido controlado por los nazis, pero que ahora está dominado por un enemigo sobrenatural más poderoso que cualquier oponente visto en el campo de batalla. Esta es una película dirigida por Eric Bress y tiene un reparto donde se destacan Brenton Twitters, Tío Rossi, Skylar Austin, Kyle Jenner, y se hizo en época de pandemia y se estrenó en el 2020, teniendo un récord de taquilla en Inglaterra de 345 millones de libras. Esta película destaca muy bien las escenas de acción, las interlazan excelentemente con asesinatos de nazis en medio de la película, y todo lo que pasa con este grupo, en esta casa y en medio de la guerra, donde tienen que comunicarse con clave Morse, y todo lo que pasa también una noche cuando los alemanes los atacan
ellos matan a la mayoría, pero se dan cuenta que después de que ganan la batalla, el edificio está embrujado y todos los que creían haber muerto, pues sienten su presencia maligna dentro de esa casa. Y bueno, las memorias y todo este tipo de pesadillas entre soldados, todo lo que vivieron, ellos antes de llegar a la guerra empiezan a salir a flote. Esta película fue el inicio de un estudio Highland Film Group que dijo, bueno, hagamos esto, arriesguémonos a hacer terror militar. Y bueno, se fueron a lugares de rodaje como Bulgaria. En Rotten Tomatoes, donde se dan la mayoría de críticas, no le fue muy bien en la crítica a nivel mundial. Tuvo apenas un 40% de aceptación. Pero bueno, eso yo siempre he dicho que hay que ver las películas para poder juzgarlas. Si la quieren ver, esta se encuentra en la plataforma de Prime. Y bueno, es de esas películas que los que nos gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial tiene un twist muy, muy, muy diferente. Y bueno, hay mezcla de terror y acción. Entonces, esta película es la recomendada Ghost of War esta semana aquí en Caja de Pandora. También ya está en carteleras colombianas la esperada Superman. Esta vez bajo la dirección de James Gunn, ha tenido unas reseñas muy favorables a nivel mundial. A mí personalmente me gustó, pero no me mató. Destaco la aparición de Krypto, el perro de la prima de Superman, y bueno, que está muy basado en los 3 primeros cómics de 1938. Tiene escenas chéveres de acción, visualmente es muy colorida, pero se me hace que tiene desorden, y los personajes que presentan como Linterna Verde, no sé, se me hacen muy caricaturescos, pero para mal, no sé, entonces no me mató. Sale John Cena en esta película en su papel de Pacemaker, entonces es interesante. Lex Luthor también se me hace que es un poco over the top, y vuelven a salir todo esto de los mundos paralelos que la verdad a mí ya me tiene cansado, pero es una película entretenida. Destaco la presencia de los papás de Clark Kent y bueno, como ya lo dije antes, del perrito de Superman, Krypto. Entonces ya en cartelera, Superman. Para cualquier inquietud sobre esta u otras películas, pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o seguir la cuenta de Facebook en @depelimagazine, donde día a día se están subiendo notas de cine y televisión para estar totalmente actualizados. Sigan disfrutando aquí de Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, maravilloso programa, tiempo de partir, nos quedamos como siempre con la zona interactiva y usted sabe que todo julio estaremos aquí al pie del cañón como debe ser. Además hay un festivo ahí todo loco, ¿no? 20 de julio que cae un domingo, entonces pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Llega la parte entonces interactiva y en la parte interactiva Toby... pues porque de esto se trata su video. Desde que yo era muy chiquito siempre viví en casas de varios niveles. Ya pues es en la adultez cuando ya uno vive en apartamentos de un solo nivel.
Y cuando a uno le decían, vaya y tráigame un postre, o vaya tráigame unos chitos, o vaya tráigame un agua o una gaseosa, y uno decía, no, papi, o mami, o tía, o hermano, o lo que sea, no, vamos los dos. No, 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 no. Vaya usted a la cocina, y obviamente de maldad lo hacían, ¿no? Vaya usted y me trae el sándwich de queso, lo que sea. Entonces uno iba dejando una estela de luces, ¿no? Prendía luces, tac, 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 y para la de vuelta, tac, tac, tac. Pero entonces a veces, exacto, por la mamera o lo que sea, uno no prendía todas esas luces y claro, uno allá en la oscuridad esperando que un bicho de esos prendiera una luz o que mágicamente se fuera la luz y usted se estutanara ahí con los vasos de gaseosa y todo, uno siempre pensaba que ahí estaba el fantasma de lo que fuera o el demonio mientras uno prendía y apagaba esas luces, ¿no es así, Toby? Y la verdad es que, por lo menos yo cuando estaba más pequeño, porque era bien miedoso, siempre me iba hablando solo. Como para hacer ruido. Sí, me iba hablando solo o me iba como colocándole conversa a mi mamá y yo, hermano, antes tal cosa, entonces ella me iba como contestando y yo, ah, sí señora, no sé qué, bla, bla, y ya cuando tenía todo ya en la mano salía corriendo otra vez para el cuarto y yo, no, no me vuelvan a mandar por ahí solo, por favor. O sea, siempre fui una persona muy nerviosa, chancho, cuando era pequeño. Siempre fui un miedosini. Pero obviamente yo ya, por ejemplo, llevo 4 años viviendo solo acá en la casa, en este apartamento, solamente con mis gatos, y se lo puedo asegurar que nunca hasta el momento, y espero que eso no vaya a cambiar, nunca he llegado a escuchar como un ruido raro. Sí, evidentemente en un apartamento se supone es más, entre comillas, fácil porque es más chiquito y no sé, y la gente piensa que hay más fantasmas en las casas grandes. Pero entonces este video que usted manda es eso, es literalmente lo que pensamos, que el bicho sí está ahí y está apagando y prendiendo luces o cómo es la vuelta. Sí, es precisamente eso, eso pues aparentemente es como una especie de escalas y empiezan como a prender y a apagar una luz, pero resulta que de un momento a otro como que se asoma una sombra. Exacto, como si fuera una entidad ahí prendiendo la luz, ¿no? Sí, señor, es una sombra que prende y apaga las luces, entonces es como lo que el Chacho y yo relatamos. ¿Se imagina, por ejemplo, uno en algún momento haber pasado eso, haber apagado la luz y que cuando usted vaya caminando se la prendan y usted se devuelva y la apague y vuelve y usted se va y la prenden y usted como, venga, ¿qué está pasando acá? Efectivamente, tal cual como el ejemplo que yo estaba poniendo, que uno piensa que su casa está llena de fantasmas y le van a prender o le van a apagar la luz, pero en este video que vamos a dejar ahí en el numeral, pues es absolutamente evidente. O sea, ahí hay una entidad, hay un fantasma, Satanás o lo que usted quiera, pero se le ve el cráneo. Algunos dirán que puede ser un error de píxeles también, pero si fuera un error de píxeles solo sería como del cuello para abajo, porque hacia arriba sí se nota una entidad. ¿Y usted qué opina? Díganoslo en el numeral. El mío, aunque tiene una supuesta explicación, porque además es un video viejísimo, y arranco con la explicación, es que pues cuando usted deja las cosas en superficies como de plástico o de vidrio, eso pasa más en las de vidrio que en las de plástico, pero puede pasar. Entonces hay como una explicación de que por el calor, por la humedad, por el agua, o sea, exacto, hace, no sé, muchísimo calor y hay de pronto entonces una goterita o una presión ahí, entonces ahí se empieza, pues, si hay mucho calor, pues ese humito se empieza a convertir en agua. Y si hay agua, pues eso hace rodar las cosas ahí. Entonces, durante mucho tiempo, en un museo, hablaban de una estatua que giraba sola. Y esa era la explicación. Y ese es el video que usted en este momento está viendo. Sino que después otras personas dieron explicación y dijeron, pero es que en las condiciones en las que está esa vitrina y ese museo y el peso de la estatua, porque no es la típica del vaso. Eso también ya lo hemos visto en 500 videos. El vaso se mueve solo. Sí, puede que haya una entidad, pero generalmente la explicación es esa. Ya sea o por calor o por frío, el vidrio va a hacer que lo que esté ahí encima, y si es pequeñito, se va a rodar. La servilleta, el esfero, el vaso. Pero es que estamos hablando de una escultura pesada y que no se mueve siempre
y que ruede y que dé toda la vuelta. Claro, también me van a decir, pero es que está en cámara rápida, no sé qué, y obviamente eso, pues al estar en cámara rápida da la sensación que se mueve todo el tiempo así, no. Se mueve de a centímetro, de a milímetro hasta que da toda la vuelta. Pero volvemos a lo mismo, por el peso y demás, por más de que se dieran las condiciones, los mismos cuidadores del museo dicen que esa estatua no le quedaría tan fácil moverse allí, o que no siempre va a haber calor y frío y no siempre va a haber el vidrio por el que se condense o lo que sea, lo que haya debajo de la estatua y la haga rodar. Y además, si ya se hubieran dado cuenta, como esto es una vaina repetitiva, pues obviamente que le han puesto un cartoncito, bueno, lo mínimo posible, porque ese tipo de bichos y ese tipo de estatuas en un museo no se toca por X razón. Pero si le pusieran un papelito o un cartón, entonces dicen, no, ya listo, solucionamos. E igual el bicho se sigue moviendo. ¿Usted que ve el video? ¿Qué le cuenta a la gente? ¿Qué le dice a la gente de la estatua que se mueve sola? No, Chancho, pues la verdad el video, para uno poder tener como un contexto válido a la explicación que nos da el Chancho, es precisamente eso. O sea, para poder ver y entender el video, uno tiene que verlo en cámara rápida. Sí, porque obviamente la gente no se va a dar cuenta, porque como se mueves 1 milímetro cada, no sé qué sé. Exacto, es muy imperceptible al ojo humano, y así usted se quede mirándolo un momento, no sé, media hora, pero usted en esa media hora su cuerpo también va a estar en movimiento. Entonces usted puede estar moviendo su cabello inconscientemente y estar viendo a la figura en el mismo punto. A no ser que usted le marque como con una tiza o decir como que, bueno, tengo este punto de referencia. Pero esa es la gracia de la cámara rápida, para usted poder ver realmente qué tanto gira y qué tanto se puede mover ese muñeco en cierto tiempo determinado. Entonces tiene como toda la validez como lo explicó el Chancho. Ok, entonces esa es la gracia, muchachos, que vayan y vean los videos, que opinen, si les parece, si no les parece. Y pues para eso estamos, para seguir todas las semanas en nuestro podcast paranormal. ¿Algo más que decir antes de cerrar, querido Toby? No, Chancho, simplemente agradecerles a los oyentes por haberse conectado con nosotros en este programa nuevamente. Recuerden que es todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Los días festivos se corren para el día lunes. Ya no tendremos festivos hasta por allá el 7 de agosto más o menos. Será más de un mes sin nosotros poder disfrutar de otro festivo. Pero eso sí, mientras que muchos preparan los domingos de la noche su inicio de semana, mientras que muchos empiezan a hacer trabajos de la universidad, se sientan a hacer tareas con sus hijos, pues no se preocupen, porque nosotros ahí vamos a estar acompañándolos con todo lo oculto y todo lo paranormal de la caja de Pandora de los 40. Señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Y recuerde que todas las semanas estamos acá para una apertura más de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.